No te lo podés perder. La banda sonora de tu vida está acá. No me quieras convencer, siempre mirando hacia atrás. En nuestra radio de primavera 2024. A puro rock nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Buen día, alegría, buen día a todos, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. En este martes 2 de octubre damos comienzo formal a esta propuesta radial llamada Arriba al Día. ...9:46 de la mañana en la República Argentina, mañana soleada, no tan fría como la de ayer, martes, cuando comenzamos octubre con nieve. Hoy el sol se posa sobre nuestras cabezas y la temperatura da cuenta de ello. 4 grados 2 la temperatura actual, 9 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, humedad del 72% y viento que sopla desde el oeste a 29 kilómetros por hora. La máxima para este miércoles es de 10 grados. Y la previsión para el resto de lo que queda de la semana irá en descenso. Las máximas serán de 8 grados, de 6 grados el sábado. Todavía no se ha enterado esta parte del mundo que estamos en primavera. Hoy se presentará ventosa la jornada con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en este miércoles 2 de octubre. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Dat Comanda, Brian Álvarez. Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, Brian, bien, bien. Tampoco vamos a decir que estallamos de alegría, pero bien. Digno. Más o menos. Más o menos, exactamente, como dice Guillermo. ¿Cómo le va Héctor Mancilla? Ayer de azul Chevrolet, hoy de rojo Ferrari. ¿Cómo le va, amigo? Bien, buen día, buen día. ¿Cómo, ¿Dónde anduviste? ¿En el shopping del automovilismo? ¿En el museo de Fangio? ¿Dónde anduviste? ¿Qué? Porque esa remera también es nueva, ¿o no? La que tenías ayer estaba bastante... ¿O estás usando un buen jabón de lavarropa? Ya la tengo esta. No la había visto, che. Pero aparte está muy vívido el rojo, por eso. Sí. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Empató Independiente ayer con Tigre? ¿0-0? No, 1-1. 1-1. ¿Gol de? Ávalo.
Mirá aunque vos. usted no lo crea. Se está redimiendo de a poco, en algún momento va a arrancar, che. Tema que se va a terminar la carrera, tiene como 30 y pico de años ya. Sí, Con Tigre en Victoria. en Victoria. Bueno, No, dos empates, uno en Córdoba contra Belgrano y con Tigre en Victoria. ah, 2 fechas seguidas de visitante. Mirá vos. Bueno, este Independiente que de la mano de Bacari repunta, de a poquito. De a Tampoco poco. vamos a decir que está hecho un Liverpool, pero No te anda. devuelven una. Te arruinan el martes, te arruinan el sábado, te arruinan el fin de semana, te arruinan la semana. Eso también. Podría ir tranquilamente este audio después de que hablemos con Fernando Tornú, si querés, Buen día, Fer, que es de Boca en este caso. ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día. Futbolísticamente hablando, a la espera de ver quién dirige Boca, ¿no? No se sabe. Parece que viene. los mellizos parece que están descartados. No, Ahora, olvídate, parece que se viene, si no se lesiona en el camino, Gago, Pintita. que tampoco ¿Ah, sí? me desagrada, digamos. Anduvo bien en Anduvo Racing. bien en Racing. Pero- En Aldo Civi también. Sí, es Pintita buen tiene una técnico. cláusula alta, che, para salir de México. Capaz que el tema guita no es problema. Va a depender de él, creo yo. Si él quiere venir, le va a buscar la vuelta. Yo creo que Boca en este momento no debe tener problemas económicos si tuviera que No. pagar una cláusula de rescisión en tal caso. En tal caso, no. Se supone. Digamos, por lo menos plata, algo deberíamos tener. Con lo que vendimos Mira. y con lo que compramos. Claro, por eso. Hoy es 2 de octubre, el 23 de octubre Sí. jugamos por Copa Argentina, así que hasta entonces tienen tiempo de contratar un técnico. Hoy, Superpase, en Radio Nuevo Día estará Claudia Rataro. Viene también Luciano Padín, periodista del diario Nuevo Día. A partir de las 11 de la mañana tendremos Superpase en Radio Nuevo Día. Viene Beto igual. Viene Beto. Ayer vino Beto y vino con unas novedades, así que tranquilo, Beto, hoy, no te vengas tampoco Cada tan, vez que tan viene cargado. Beto, pasan cosas, ¿no? Exactamente. Y este superpase está acompañado por Panadería Bongia o Bongia, clásicas facturas, innovadoras creaciones y roticería en una gran calidad en panificado que te ofrece en sus 6 sucursales. Búscalo en las redes sociales y entérate cuál es la más próxima a tu hogar. Y le agradecemos obviamente por estar acompañando el superpase. Y hablando de desayuno, pues ya me dio hambre, necesito conocer los principales títulos de la jornada. Y como siempre lo hacemos en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, es este sin dudas el tema del día por hoy, al menos más allá de todo lo que está pasando con el gobierno, con los pedidos de renuncias y los recambios. Hoy se dará la segunda marcha federal universitaria y se esperan movilizaciones en toda Santa Cruz. Recién los chicos hicieron una de las notas de la mañana, claramente también hoy, y tiene que ver con los dichos de Karina Dotman de Adiumpa y con gente de la CONADU que nos ha enviado información respecto a cada una de las movilizaciones que se van a realizar hoy para defender la universidad pública y gratuita en nuestro país en días donde el gobierno nacional y sobre todo ayer hizo una especie de campaña muy fuerte en medios que de alguna manera, a pesar de que supuestamente no hay pauta, están acompañando a esta gestión y donde han
expresado sus argumentos por los cuales ellos dicen que la cosa como está bien y hasta demasiado bien para la universidad pública. Dicen que hay una fuerte tasa de deserción, que hay muchos extranjeros, que hubo mucha malversación de fondos, un montón de cuestiones, que no hay docentes pobres, dijeron ayer, que no hay un solo docente pobre en el país, dijo ayer el vocero presidencial. Así que la cara como piedra. Quieren vetar definitivamente cualquier tipo de financiamiento para las universidades públicas y por eso hoy habrá segunda marcha federal. Recordemos que la primera fue quizás la única marcha que le dolió al gobierno, a este gobierno de Milei, que reculó en un momento, dio marcha atrás y dijo, bueno, le vamos a dar más plata. Después, según recién les contó Karina Dotman a los chicos, eso alcanzó como para subsistir, digamos, para seguir subsistiendo en lo que queda del año, pero lejos está de poder concretar sustentabilidad para la universidad y concretar aumentos acordes a la inflación para los que trabajan ahí, docentes y no docentes. Así que hoy habrá al mediodía concentración a nivel nacional, más que nada en Buenos Aires, y más entrada a la tarde, nos contaba Karina Dotman, será la concentración en diferentes partes de Santa Cruz. Por ejemplo, acá en Río Gallegos a las 17 es la concentración en la UMPA, también habrá concentración en calle de Rivadavia. Y a las 17:30 será la movilización hacia el mástil principal, acá en Kirchner y San Martín. A las 18 se espera entonces el acto en nuestra ciudad, mientras que a la misma hora será en Caleta Olivia, en Río Turbio y en Puerto San Julián, donde a las 18:30 van a concentrar en el Hotel Colón para la salida al punto en cuestión. Además habrá movilizaciones y marchas en Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena, donde hay cibers educativos también que se suman a lo que está haciendo la universidad en las localidades mencionadas, donde hay sedes de la UMPA como Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto San Julián. También habrá movilización por el funcionamiento de la universidad en Las Heras, el Calafate, Pico Truncado, sumándose a lo que está convocado a nivel nacional. Así que hoy habrá a las 6 de la tarde visibilización y marcha en nuestra provincia, en diferentes ciudades, en defensa de la universidad pública. Una lucha que se presenta como muy dura porque el gobierno está realmente firme en no darle un solo peso más a las universidades públicas y en breve también comenzar con un arancelamiento, ¿no? Así que la posibilidad de seguir formándose de forma gratuita en nuestro país a nivel universitario está también, por lo menos durante lo que dure esta gestión, está bastante complicada. Bueno, otra de las novedades surgió a nivel local, donde te contábamos hace unos días que renunció la doctora Marcela González a la Secretaría de Salud Pública del municipio de Río Gallegos y finalmente hoy asumirá su reemplazante, que no es más que hasta ahora, me decía Héctor, era su mano derecha, digamos, o el segundo de salud, es el doctor Quirino Pereira, quien va a tomar posesión del cargo que dejó vacante Marcela González, con lo cual es un hombre que ya conoce todo el funcionamiento. Sería una continuidad del trabajo que hizo Marcela González sin grandes cambios, más allá de lo que su impronta ofrezca, ¿no? Claro, recalcar y decirle a la audiencia que, por ejemplo, la figura de Quirino González llegó de la mano de la doctora Quirino Pereira llegó de la mano de la doctora Marcela González, pero con quien ya había trabajado. Claro, en realidad llegó a la conducción, pero él estaba en el centro de salud que funcionaba, donde ahora está el polideportivo de los petroleros. Ahí te acordás que había un centro de salud que era el, no me acuerdo si el 7, él era uno de los referentes de allí, ahí, exactamente. pero estaba en el equipo de trabajo de la doctora Marcela González. Exacto. Y lo llevó cuando la doctora se va, la renunciante doctora se va a la municipalidad, cuando se produce la reapertura del Peliche, ¿no? Así que es un hombre que conoce el paño y ha estado en cuanto a acto, en cuanto a actividad, siendo heladero de la doctora González. Así no, uno estimaría que no va a haber mucha diferencia en lo que será el funcionamiento de los distintos dispensarios municipales y también en lo que es
el área del centro CAPS Peliche, ¿no? Bueno, hay reemplazo confirmado, por lo menos a nivel Sí. municipal ahora. Hay un De más nombre. está, de más Claro. está decir que estamos todos a la espera de saber quiénes reemplazan a los Ministro- echados, aunque dijo que no, José Daniel Álvarez en gobierno. Por ahora no hay ninguno. Nos decían que recién la semana que viene podrían oficializarse los reemplazos de quienes Sí. no están, aunque ya suenan algunos. No, Brian, no hay porque todavía Brian mandó a hacer el traje. no, Brian se queda El acá, Lambo. tranquilo, Brian se queda acá. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día. Todo está dado en Santa Cruz, en las distintas localidades, como ya lo venimos hablando hace ya un tiempo, para disfrutar de este espectáculo astronómico que se dará en el cielo en esta jornada de miércoles. A partir de las 15:45 y hasta las 19 horas en la tarde de hoy se estarán observando el cielo con un fenómeno que en realidad tiene un lapso mucho más corto, en el que se genera el anillo de fuego del que tanto hemos venido hablando, cuando la luna se interponga entre la Tierra y el Sol y genere justamente o cubra parcialmente la circunferencia que dará justamente o que generará el efecto visual del anillo de fuego, que será visible en la Patagonia Argentina y también en la Patagonia chilena. Mientras más al oeste, más cerca del Pacífico, mejor se verá. Así que muy probablemente en Puerto Natales, por ejemplo, o en localidades de Chile, se disfrutará todavía con mayor precisión, pero en nuestra querida Santa Cruz ya hay muchas ciudades. De hecho, nuestros compañeros Claudio y Cari ya están saliendo para Puerto San Julián para disfrutar allí del espectáculo, así que obviamente seguro que disfrutaremos de las producciones audiovisuales de muchos hacedores de nuestra provincia que lo hacen muy bien cada vez que cubren este tipo de eventos, y algunos otros naturales con alta calidad, y obviamente se lo vamos a compartir en las redes sociales, seguro. Además, ahí está. Además, bueno, Cari va a ser vivos mañana para Nuevo Sí. Día, así que estén atentos porque va a ir mostrándonos todo lo que está pasando y va a estar charlando con diferentes personas importantes. Aquí van a estar en lo que va a ser el acontecimiento del momento en Santa Sí. Cruz, ¿no? Muchísima gente acá que veía conocidos, ¿no? Que ayer se estaban yendo de acá, de Rebolledo, para Claro, allá, bueno. para ver. Muy miércoles igual, ¿no? Muy mitad Sí. de semana, ¿no? Pasando sábado. Y bueno, él pasa cada tanto y los que les gusta mucho habrán pedido el día o 2 días en el laburo Sí. y se fueron igual. Así que a disfrutar, San Julián, Deseado, Perito, Lago Posadas, Gregores, entre otras localidades donde hoy por la tarde se disfruta de este fenómeno. Polémica en Gobernador Gregores porque pidieron la renuncia del director del hospital de dicha localidad por violencia laboral, y denunciaron además desde ATE Gobernador Gregores pésimas condiciones edilicias. Este justamente es el hospital de Gobernador Gregores, donde acusan los trabajadores al director Oscar Pelizari por violencia laboral. Y señalan que estos casos no solamente es el que detona o que genera la denuncia, sino que se estaban dando con anterioridad, y exigen la renuncia del director médico.
La última también en materia de turismo tiene que ver con Las Heras y Puerto Deseado, porque desde el gobierno pretenden reactivar el ramal ferroviario histórico que conectaba justamente el puerto con la localidad del centro norte de la provincia, cuando justamente, La colonia Las Heras. claro, cuando era una colonia. Sí. Y Nuevamente con lo que eso. tenía que ver sobre todo con la salida de ganado hacia el puerto en antaño, ¿no? El comienzo del siglo XX. Sí, en la década del 20 hasta el 40, ahora está en Exacto. funcionamiento. ¿Cómo robaron con eso? Bueno, Durante el gobierno kirchnerista, muchos años ha sido cabe- lo que se anunció. De hecho, ¿Con qué no robar? sí. ¿te acordás que creo que Carambia, José María, el actual senador, cuando era intendente, también tenía la propuesta y de hecho hicieron andar un par de kilómetros una locomotora? No recuerdo si llegó a Las Heras él en la locomotora. De las locomotoras del kirchnerismo y los últimos gobiernos, ¿se acuerdan acá las locomotoras que trajeron de Turbio? No andaba ni para atrás ni para adelante. Sí. Una locura. El gobernador y el gobierno, particularmente de Santa Cruz, pretenden reconstruir justamente el ramal y ponerlo en marcha, conectando estas dos ciudades. Bueno, una obra de infraestructura importante, donde también buscan generar el Museo Petrolero y Ganadero para darle otro atractivo más al norte de Santa Cruz. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, ayer se confirmó la aprobación en Cámara de Diputados de la boleta única. En tal sentido, vamos a hacer referencia a lo que dijo la legisladora por Santa Cruz, Roxana Reyes, que se tomó aprobación, ¿no? Dijo que la boleta única es un gran paso hacia la democracia más transparente, así lo firmó la diputada nacional por Santa Cruz, sobre el cambio de boleta única que generará un nuevo proceso electoral más transparente y equitativo, dijo la legisladora nacional en una histórica sesión en el Congreso Nacional donde se sancionó la boleta única de papel. La boleta será un cambio revolucionario que generará un proceso electoral más transparente y equitativo, donde cada voto hoy cuenta y se respeta, es lo que dijo la legisladora Roxana Reyes a minutos de haberse aprobado esto. Vamos a una de consumo el principal consumo que tenemos los argentinos, o que teníamos, que es el consumo de la carne. Las tres razones por las cuales la carne vacuna podría subir su precio nuevamente. La carne vacuna continúa con sus mínimos históricos pese a la baja en el precio. Sin embargo, un reporte revela que se podría revertir la tendencia y producirse un alza en los precios de la carne. Un promedio de 7.445 por kilo al consumidor es la caída más significativa de un 16% en lo que en términos reales venía siendo de diciembre, cuando estaba a 7.400 el promedio de la carne en la Argentina. Hoy la carne picada o carne molida pasa estos precios acá en Río Gallegos, los 7.000 pesos. Bueno, este descenso variado por el consumo, de acuerdo a la Fundación Mediterránea, es que la carne es uno de los productos más relevantes dentro de la canasta de consumo de la Argentina.
De acuerdo a este informe, y el economista Franco Artuso subraya que la participación de la carne vacuna en la inflación se redujo drásticamente, mientras que en diciembre del 2023 la carne aportaba 2,2 puntos porcentuales a la inflación. En julio de este año el aporte ha sido de 0,11. Esta disminución fue un factor clave para desacelerar el aumento general de precios que se vio lógicamente muy influenciado por la baja del consumo. Bajó la carne porque la gente no está consumiendo, en definitiva. Y bueno, tal lo que se preveía, lamentablemente el gobierno nacional declaró sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas. Fue luego que se publicara oficialmente el decreto. Esta decisión se da en el medio del fuerte conflicto que mantiene el gobierno, la administración Milei, con los representantes sindicales de la línea de bandera. Mientras en el Congreso avanza la conformación de una bicameral para seguir las privatizaciones, el gobierno declaró Aerolíneas como una empresa del Estado sujeta a privatización. Lo hizo a través del decreto 873 que está en el boletín oficial. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 2 de octubre como hoy en 1869? Nacía en Porbandar, en India, el abogado, pensador y político pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi. Sí, por eso le abreviaron, ¿no? Exactamente, sí. Son de nombre largo los muchachos igual, pero en este caso se lo acortaron. Y fue uno de los líderes del movimiento independentista indio del Imperio Británico. El poeta Rabindranath Tagore le dio el nombre de Mahatma, digamos, que es que viene del sánscrito y que significa alma grande. Lo rebautizó de alguna manera a Mohandas, como se llamaba originalmente. También en 1890 nacía en Nueva York Groucho Marx, el famoso líder del grupo cómico Los Hermanos Marx, considerado el cómico más influyente de todos los tiempos por sus ingeniosas frases irónicas. También en 1924, ¿vos sabías, Brian, por ejemplo, que el gol olímpico se inventó en Argentina? Sí. ¿Quién fue? A ver, vos que sabés de historia, si lo saca... Apagamos todo y nos vamos, Brian. Mirá, fíjate, no tengo nada. No. Cecilio Ansari, si no me equivoco. Cesario. Ah, estuviste ahí. Cesario se llama, qué nombre. Claro, el gol se lo convirtió en la selección argentina a Uruguay, Muy que bien. venía saliendo campeón de los Juegos Olímpicos del 24 Que lo en cuentan París. como mundiales ya, ¿no? Claro, eso lo cuentan como dos mundiales, el 24 y el 28 los Juegos Olímpicos de fútbol. Exacto. ¿no? Y se lo hace a los campeones los olímpicos. campeones olímpicos. Por eso se le pone Sí. de esta manera. Tiene la particularidad que es un gol ejecutado desde un tiro de esquina. Incluso el balón va directamente a la portería, entra en la portería. Exactamente. Si sabés en qué cancha sucedió, le damos el memoria de oro. El fosfobita del año. La cancha deportiva Barracán. ¡Ah! Espectacular, una enciclopedia con piernas es Héctor Mancilla. En 1935 también nacía Enrique Omar Sívori en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, jugador de River y también de la Juventus italiana. Está entre la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX. Y una de las tribunas del Estadio Monumental de Núñez lleva su nombre porque de hecho fue construida cuando Sívori fue vendido al equipo italiano. Luego, como en ese entonces los jugadores representaban a la selección de la federación donde jugaban, Sívori fue jugador de la selección italiana.
En 1951 nacía Gordon Summer en Wallsend, Inglaterra, músico y compositor británico, más conocido como Sting. Le pusieron Gordon, Matthew, Thomas, Summer para que los amigos vengan y le digan Sting, como cuando te ponen Alfredo, Héctor de las Mercedes, González y te dicen Tito. Y Chao. listo, vamos a otra cosa. Sting fue líder de The Police y también desarrolló una carrera solista que lleva más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de su historia. También a los 73 años, en 1994, fallecía Abelardo Ramos, político, historiador, publicista y escritor de la corriente ideológica de la izquierda nacional y considerado uno de los intelectuales destacados de América Latina durante el siglo XX. También en 1994, José Luis Félix Chilavert Tú no has ganado nada. marcaba el primer gol de tiro libre anotado por un arquero en la historia de la primera división del fútbol argentino. Fue en la victoria de Vélez contra Deportivo Español. Después vinieron varios goles más que hizo, entre ellos, obviamente, que le anotaba a Germán Adrián Ramón Burgos en un Vélez River. En Qué 2000 tipo desagradable, ¿no? Sí, gran arquero, pero muy desagradable. Desagradable. Y aparte tenía un encono tremendo con Maradona, sobre todo lo Sí. tuvo históricamente, ¿no? Ahora devenido en político de la derecha paraguaya también. Bueno, podía ser de otra manera, ¿no? Olvídate. En 2017 fallecía en Santa Mónica, California, Estados Unidos, Tom Petty, que fue gran músico estadounidense, además de cantante, vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo. Y se celebra el Día Mundial de la No Violencia, instituido por la ONU en conmemoración a la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi, líder pacifista indio, como les contaba anteriormente. Y como hay varias efemérides musicales, y hoy está de cumpleaños Gordon Matthew Thomas Summer, vamos a escuchar Roxanne, perdón, de Sting, en realidad de The Police. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I knew you. I wanna talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's that way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Diez y 20 de la mañana en este miércoles soleado en Río Gallegos. Les repito que la temperatura es de 4 grados 2 a esta hora en la capital provincial y que estará ventosa la jornada en Río Gallegos. Jornada de marcha federal universitaria. Paradojas y las hay la que sucede en estos tiempos en Argentina. Bueno, somos un país que convive con la paradoja, pero Toto Caputo, recibido en la UBA, Sturzenegger en la de La Plata, en la Nacional, obviamente, universidades públicas, Patricia Bullrich en la Universidad Nacional de San Martín también, y así todos justifican el ajuste, el recorte. Se olvidan de dónde estudiaron estos muchachos. Bullrich, después la vamos a estar escuchando, amenazando que la represión y los operativos van a ser cada vez más duros, y habrá que ver hasta dónde escala esto, porque vemos, sobre todo en los canales nacionales, con asiento allí en Buenos Aires, ayer, por ejemplo, veía una situación cruel, hay que ser forro, voy a decir, para no ser tan vulgar. Pero aumentaron el subte 16% ayer. 757 mangos sale viajar en subte. Para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, por lo general los trabajadores que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, muchos viven en provincia. Es decir, se toman un tren, un colectivo y después se toman un subte. Tienen más de 3 lucas por día solamente para ir y volver al trabajo. Y ni imaginar para comer o lo que sea que necesiten hacer durante el día. A pesar de eso pusieron seguridades tipo patobicas en la puerta de los subtes porque la gente que no puede pagar salta al molinete. Y ya está viendo escenas de violencia explícita porque hay muchachos que no le van a pedir ni permiso ni perdón a los muchachos de negro. Y ya ha habido cruces en los cuales en algunos casos cobraron los patobas que pusieron desde el gobierno de la ciudad. Pero hay una situación de crueldad tremenda, porque te suben todo y encima te ponen seguridad para, no sé, que pretenden que vayas caminando al laburo o que no vayas. No sé. En este marco es que se está dando hoy una marcha que será o se anticipa masiva. Fue en la anterior ocasión, en abril, la marcha más masiva que tuvo en contra del gobierno nacional, a pesar de lo cual fueron, digamos, invitados a la reflexión o al menos a tratar de apaciguar los ánimos. Sin embargo, el bueno de Manuel Adorni, el vocero presidencial, ayer redobló la apuesta. Y a las dos preguntas, sí al veto y sí, o sea, sí, efectivamente sigue firme, entiendo que el plazo está por concluir, así que seguramente en mañana el próximo boletín oficial lo veas publicado. Y con respecto a, te lo acabo de decir yo, sí, de hecho es el único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso.
que están todos invitados a, con responsabilidad y bajo el esquema del equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la postura que ya todos conocen que tenemos sobre cómo manejar las arcas del Estado, las arcas públicas. Es una discusión que de hecho hay que dar. Por supuesto que hay que darla, la motivamos y de hecho invitamos a todos a tenerla. Hay que empezar a discutir cosas en la Argentina que antes no se discutían. Bueno, pero Y a la- Ese era Manuel Adorni ratificando el veto que pretende imponer Milei y por el cual está también gestionando las manos dentro del Congreso, particularmente en diputados, donde con 2/3 o con 1/3, perdón, de la bancada, con 87 votos, lograría un nuevo veto que ya tuvo en la anterior ocasión la reforma jubilatoria, la reforma de haberes jubilatorios. A propósito de esto, habló un hombre que es el presidente de la Unión Cívica Radical, un economista, ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, senador nacional y defensor de la universidad pública. Estoy hablando de Martín Lustó, que ayer, en diálogo con Eduardo Feynman en La Nación Más, también, obviamente, hizo referencia a esta situación. Dijo que al gobierno no le gusta la universidad pública. ¿Hay cosas para mejorar en las universidades? Seguro, como en todo el Estado argentino. ¿Se podría debatir acerca de los extranjeros? Sí. ¿Acerca de cobrar un impuesto a los graduados? También. ¿Se podría debatir acerca de reorientar carreras, de acortarlas, de dar incentivos para que aquellas carreras que son importantes para la Argentina estén más nutridas de alumnos? Se podría debatir todo. ¿Vos viste en algún momento que el gobierno llame a debatir una nueva política universitaria o que definancia y asfixia las universidades y cuando el conflicto es irremediable recién lo llama a hablar? Eso es lo que vemos todos. Eso es lo que nos cuentan los rectores cuando vienen al Senado de todas las provincias, vienen a hablar, ¿sí? Del Consejo Interuniversitario. Y la verdad es que lo que vemos es eso, es universidades asfixiadas, desfinanciadas, en donde el gobierno cada vez encuentra una excusa distinta para hacerla. Cada vez, primero es adoctrinamiento, después es los gastos, después son los alumnos. Siempre hay una excusa diferente, pero nunca aborda el problema. Y además no ofrece. El gobierno puede decir, yo quiero una nueva política universitaria. Quiero financiar más estas carreras. Quiero dar becas para estas. Quiero que recortemos gastos de este lugar. Quiero que saquemos recursos de este lugar. Quiero que, no sé, los posgrados cuesten el triple. Todo se podría debatir. Pero el gobierno no está llamando a debatir la política universitaria. Está llamando todo el tiempo a crear un conflicto con las universidades nacionales que, insisto, son un tema sumamente importante para la construcción de la Argentina, pero para el futuro individual de cada familia. Difícilmente haya libertad si no hay educación, ¿no? Es lo primero que se me ocurre Que decir, es cierto ¿no? lo que dice ese señor, porque no se discute política universitaria, es No. cierto, y él estoy muy de acuerdo con algo que dice, que no se discuten los contenidos, incluso la posibilidad de achicar los años de la carrera, porque hay mucha deserción, dicen. Sí. Porque a veces se hace largo, 5 o 6 años de carrera ya para cosas que hoy uno aprende mucho más rápido, digamos. Entonces, eso se debería debatir, digamos. Lo que él dice que es cierto, quizás el arancelamiento para los extranjeros, una cuota o algo, los contenidos, checar carrera, dónde más, dónde menos, eso debería estar discutiéndose y no la sustentabilidad en sí de la universidad. Totalmente. Además, muchas tienen un diseño quizá más precario o el que pueden por justamente la falta de economía, de recursos, ¿no? El docente en muchos casos tiene otros trabajos. Escuchaba al titular de la Facultad de Veterinaria de la UBA que decía, a nosotros se nos fue la mitad del plantel docente porque el sueldo no les servía para nada, habían perdido la mitad, exactamente el 50% del poder adquisitivo y dijeron, basta, se fueron a otra actividad Sí, o se fueron a trabajar desarrollar el privado. sí, se fueron a trabajar al campo, Exactamente. porque la universidad, el desfinanciamiento que ha hecho este hombre es cruel. Lamentablemente, como decía, no le gusta la universidad pública. No, al y señor. de hecho la refuta. Bueno, el presidente Milei, yo no sé si, creo que es también egresado de la universidad pública.
Vamos a escuchar a la ministra de Seguridad, que tiene unas ganas de pegar, tiene cada vez más ganas de que se arme goma. La señora disfruta mirando en sus múltiples pantallas, en su panóptico. Ve Israel, ve la invasión de Israel al Líbano, todas esas cosas, ¿no? Seguramente, pero... Es como ver un partido de fútbol para ella. Claro, verdaderamente yo encuentro gozo, porque no solo en el desarrollo de los acontecimientos, sino en amenazar, en levantar la vara de la violencia cada vez más. Y ayer, anoche, en conversación con el incisivo Johnny Viale, advirtió que esto es un preparativo de las fuerzas porque se viene un golpe en diciembre. Cambiamos el protocolo a partir de los grupos que van a venir a preparar el golpe para diciembre. Esta violencia extrema va a ir increyendo hasta el momento en que el gobierno echen al gobierno en noviembre o en diciembre, ¿no? Claro. Es decir que en esta situación nosotros estábamos en una situación de tranquilidad con alumnos, con profesores, con decanos que podían participar, y ahora estamos en una situación en la que nuestras precauciones van a ser mucho más grandes porque todos los que puede traer este señor, Está ¿con qué avisando que van va a a haber venir? quilombo. Con bengala, con piedras, con molotov, Lo mismo de siempre. con todo. El Así gordo, que el mortero. la verdad es que, digamos, hemos cambiado el día de hoy. Yo venía recién hablando con la secretaria de Seguridad, hemos cambiado el protocolo que íbamos a utilizar a partir de esta situación de todos estos grupos que ¿qué van a venir? ¿A preparar el golpe que están preparando para noviembre y diciembre? ¿Golpe? No, un golpecito, porque no van a poder. Digamos, esto es todo piripipí, digamos. Echa estudiantes igual este discurso. ¿Eh? Echa estudiantes que para genuinamente... Es totalmente funcional al gobierno. Totalmente funcional al gobierno. Bueno, pero Se también, están haciendo un favor. también, Deslegitima la marcha. también ahí hay una responsabilidad de los decanos que dijeron nosotros Obvio. vamos a dejar Sí, por participar a supuesto, todos. por A ver, supuesto. si vos querés hacer una reivindicación tuya, ¿no? Sí. Decanos, Hacelo con gente seria. estudiantes, Totalmente de acuerdo. hacelo con tu Sí, público. sí, sí, sí. Ahora, si vos permitís que venga cualquiera, como la Sí. otra vez, que el palco terminó siendo un palco de sindicalistas analógicos. Vas a tener a la misma gente, Vas a tener lo Vas a mismo. tener a Moyano, a Grabois, a de... Está Bueno, no bien, sé si es el quería- elenco estable Sí. que siempre al final Tren fantasma. siempre al final termina Y siendo mancha una algo. causa, para mí noble, que es financiar la universidad pública. No, bueno, causa noble, perfecto. Sí. Pero causa noble en el marco de una decisión. Sí. Nosotros le decimos a los decanos, a los rectores de todo el país. Perfecto. Ponemos más presupuesto universitario. Sí. Ahora vamos al déficit cero porque necesitamos que no le aumente, que vayan bajando los precios Sí. y que la Argentina recupere salario y que los argentinos recuperen salario. Para eso hemos decidido un déficit cero. Bueno, estamos dispuestos a que los universitarios, que son estudiosos de distintas materias, Algunos, no todos. nos digan de dónde sacamos y a quién le sacamos. Tienen el presupuesto completo, se los damos. Bueno, ¿quieren esta partida? Bueno, ¿qué partida sacamos? No me da tanta bronca Patricia Bullrich como Johnny Viale, no, la genuflexión la verdad, sí. tiene cara, nombre y apellido. Periodísticamente asqueroso lo de Johnny Viale. No, Sí, sí, asqueroso. sí. porquería, Si una se porquería. levantara su padre, No, le diría... el padre sigue así, le va a decir Hermano, el padre. No, yo creo que le diría, che, no puede Pero no ser. era tan alevoso como este Nada. muchacho. Eso. Dos porquerías, la verdad. Además, Porque no le importa, además, no le importa. una ilógica absoluta lo que plantean respecto de si estamos Llano o Grabois o lo que sea. Son los hijos de los laburantes, de cualquier laburante los que van a la universidad. Y No, entonces, pero, ¿por qué se va a poner el decano de una entiendo- universidad y decir, ustedes sí, ustedes no, porque ustedes son medio negros, medio... Ahí no. entiendo a qué Déjame apuntan, joder. a que va a ir la cámpora, va a ir Sí, sí, camioneros, toda esa gente no tendría que estar ahí y va a estar. Eso Pero ¿y está mal. si son de parte de la universidad pública, los No, radicales pero la tampoco... cámpora no es. La cámpora, ¿qué tiene que hacer ahí la cámpora? Tiene que ir el ámbito universitario. La cámpora va a sacar provecho a otra cosa. Julio no va a marchar por la universidad pública. O va a marchar pero para sacar tajada, digamos. Cristina está convocando. ¿Qué tiene que hacer Sí, Cristina sí, ahí? lo he visto. Bueno, no, pero entonces eso no. en el universo universidad pública entramos Bueno, todos. sí, pero Juli. Si fueran libertarios, igual. Hablemos políticamente, no seamos sonsos, digamos. Sabemos a qué va esa gente, no va a pelear por la universidad pública, va a sacar su tajada política de eso. Entonces, eso, Sí, una claro. cosa, otra cosa, digo.
Entonces, todo lo que dice Johnny Vial y lo que dice Burri de golpecito y todo eso demás es una estupidez. Aquí no Pero fue toda la tampoco tarde, seamos sonsos de que va gente ahí como la Campo, la Cristina y toda esa gente que va por otra cosa, por su tajada propia, digamos. van a mostrarse. Sí, sí, Van a claramente. mostrarse y aprovechar. Oportunidad, ese sí que son Eso es oportunidades de una oportunidad de convivencia. conveniencia. ¿A qué no fue esto? A la tarde, seamos ¿no? Esto fue ayer a la noche. A la hora del vermut, ¿no? Sí, claramente. Porque Claramente. no pueden hablar tantas, perdón la expresión, tanta huevada. ¿no? Igual eso que pone Bullrich en cuestión de que para la universidad tiene que sacar plata a otro. No es así tampoco. Están poniendo a pelearse a los trabajadores uno con otro. Pero aparte vienen hablando hace cuánto, el déficit cero es el objetivo y vienen anunciando superávit hace como 5 meses. Y si tenés superávit, ¿en qué momento estás perdiendo? Superávit es cuando tenés plata arriba. Y no la están. Y además dijo, cuando bajen los precios, no bajó. Hubo superávit desde marzo que lo vienen anunciando y ningún precio de nada bajó. Bueno, la nafta sí bajó 8 pesos el litro. La cuestión es, digamos, que el gobierno evidentemente no quiere dar marcha atrás con... No le interesa la pasos educación. pasos hacia adelante para que sea sustentable en la universidad no. pública. Hay un ajuste en el presupuesto que Este es el peor. no están dispuestos a negociar, digamos, que es lo que se Claro. está peleando en este momento. Este es el peor de todo, porque los otros que han pasado, hablemos desde Kirchner, Cristina, el gato, todo lo que pasaron, tampoco les calentó un joraca en mejorar los sueldos a los docentes universitarios. Siempre los denostaron, hasta el estúpido de Alberto Fernández, que era profesor incluso de la UBA. Sí. Uno esperaba, bueno, un guiño. Se va Claro, a porque mejor- el presupuesto está congelado en 2022. fin de De 2022, antes que se Claro. vaya y hubo muchos conflictos por no actualización de salarios para Exacto. docentes y no docentes en la gestión anterior. Claro, se fue parchando, digamos. No les interesa. Con lo cual, digamos, esto es como peor, digamos, pero Ujú. ya venía Sí. maltratada la universidad pública hace rato. Eso ahora se hacen los acongojados. Ahora van a ir a Claro, acompañar. por eso ahora venimos a marchar los mismos Claro. que maltrataban esta misma Hipócritas. universidad. Sí, son unos hipócritas. Sí. Hoy en Río Gallegos la convocatoria es tarde. Disculpen la apreciación, quizá tengan otras cosas que hacer, pero a las 5 de la tarde será recién justamente o a las 6, perdón, la movilización aquí en Río Gallegos y en el interior de Santa Cruz también. Quizá tendiendo a que haya quienes tengan cosas que hacer más temprano, pero ya en otros lugares del país ha comenzado. No recuerdo significativamente. en qué horario fue la anterior, la primera, acá. Al mediodía me parece que fue. Cerca de las 13 no fue. La anterior. Mediodía. No quiero faltar a la verdad, pues no Me no parece que tengo sí. precisión. Porque esa vez funcionó, a ese horario funcionó bien, no sé, Sí. no recuerdo bien, fue a la tarde, pero no recuerdo Sí. si a este horario o más temprano. Igual digamos que la incidencia fundamental de la marcha, no estoy denostando a quienes van a marchar acá en Gallegos, ni mucho menos, pero tiene que ver Incluso en vos la cubriste. Córdoba, en la ciudad de Vos la Buenos Aires, cubriste. La Plata. Bueno, pero está bueno, acá se vio una cantidad de gente tremenda. Mucho. La marcha más de hecho, importante en los últimos tiempos fue acá, claramente. creo que fue al mediodía, che, Sí, al porque mediodía. recuerdo haber asistido a que en la escalera del correo estaba hablando Javier Fernández y en las puertas de una tienda de Sí, ropa de mujer que sí. hay allí en San Martín y Quísino, La vereda estaba frente. la ex titular del Consejo Provincial de Educación aplaudiéndolo a Fernández en su discurso, que no se podían ni ver y de repente los unió el espanto de alguna manera. Son las 10 de la mañana, 37 Mira, minutos. a las 5 ¿Qué de la tarde dice? fue. ¿A las 5 ¿A de la la tarde? Mira, Es decir, que el horario... Ah, no- la otra fue, no, otra mal. marcha que hubo. Que fue al mediodía. Que no claro, puedo no, acordar. de la CGT debe haber sido en aquel. En realidad se concentraron a las 5 de la tarde en la anterior y marcharon como 5 y media, seguimos Mirá, más o sí, menos en la misma hora. estaba fresco, me acuerdo. Un 2 de octubre les contaba yo que fallecía Tom Petty un día como hoy y vamos a escucharlo junto a los Heartbreakers con Refugee. Esto es Arriba del Día, puedes comunicarte con nosotros al 15 51 60 51 y hacernos saber que estás del otro lado, aportar, pedir música, dejar alguna idea, lo que quieras, el micrófono está abierto. Quédate, que enseguida continuamos con Arriba. We get something we both know and we don't talk too much about it.
Ain't no real big secret of the same, somehow to get around it. Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around some. Why you wanna lay there, revel in your abandon? Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around some. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away, and held for ransom. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Y vamos a hablar del mundo que se viene y de la injerencia, sobre todo en nuestro ámbito. Esto es algo de lo que está indagando, estudiando,
buscándole la vuelta, Fernando Tornú. Estoy hablando de la inteligencia artificial. Y un evento que tendrá lugar en la ciudad de Punta Arenas, la vecina ciudad de Punta Arenas, del cual, perdón, para ser más preciso, participará Nuevo Día junto con Cimatech. Tanto Fernando como el ingeniero Cielque estarán en Punta Arenas desde hoy por la tarde-noche, en el auditorio del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde se disertará y se desarrollarán 3 jornadas, si no me equivoco, sobre inteligencia artificial para la economía de un futuro sustentable. Y para ello estamos ya en comunicación con una de las personas que desarrolla justamente la propuesta, que es Teresa Celedón Águila, presidente de AMEMAC, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Magallanes, justamente para hablar sobre estas jornadas. Buen día, Teresa, ¿cómo le va? De este lado, saludándola Héctor, Fernando y Julián, agradecidos por la posibilidad de charlar con ustedes en la previa de este evento que presumimos es importantísimo, sobre todo para poder comprender de alguna manera el mundo que se viene en el ámbito del trabajo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por comunicarse. Bueno, sí, estamos hoy día a puerta de iniciar el evento de lo que significa la inteligencia artificial en un futuro sostenible o sustentable. Tenemos gran convocatoria de ustedes los argentinos, tanto de Caleta Olivia, como de Chubut, como de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es un evento en esta oportunidad bastante masificado de ustedes, y creemos que es el 9º encuentro en donde debiésemos empezar a tener algunos resultados. Todo esto ha venido de una manera u otra. Como empresarios del fin del mundo hemos creado un grano de arena para acercar lo que significa la Patagonia chileno-argentina con las mismas dificultades y las mismas fortalezas. Así que esperamos en esta oportunidad generar algunos acuerdos, ya que en los comités de frontera hemos hecho acuerdo de lo que significa la flexibilización para el comercio binacional y también fortalecer lo que significa el corredor bioceánico de Tierra del Fuego. Estamos hoy día, mañana tendremos un encuentro en el consulado argentino con su cónsul, y creemos que es una oportunidad también para que podamos desarrollar negocios, ya sea joint venture o alianzas con ustedes y desde aquí al mundo, que nos sale más fácil. Teresa, ¿nos podés resumir o contar cómo se van a desarrollar estas 2 jornadas que, bueno, tenemos entendido que tienen una especie de cena de bienvenida, y mañana sí empiezan 2 jornadas muy fuertes con charlas súper interesantes, ¿no? Bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos hoy día 5 autoridades que están llegando alrededor de las 4 de la tarde y estarán hasta el día viernes en Punta Arenas, justamente involucrados en lo que significa este encuentro binacional. Y mañana comienza durante todo el día un encuentro en el Centro Cultural, en donde hay panelistas desde Iquique, Arica, Antofagasta, Santiago y nosotros en Magallanes. Y el día viernes es en la Universidad de Magallanes durante toda la mañana, donde viene Sandra Guasotti, que es una chileno-argentina, que es una especialista que va a dar charla por todo el mundo en lo que significa inteligencia artificial. Por lo tanto, es sumamente interesante, y después tenemos una visita para seguir con el tema de la capacitación y todo lo demás en el Estrecho de Magallanes, el día viernes durante la tarde. Y bueno, y ahí termina la jornada. Esta vez es mucho más extensa debido al sinnúmero de autoridades que también traen ustedes, porque de Tierra del Fuego vienen 8 autoridades de Río Grande a Magallanes, así que esperamos que sea un gran encuentro y no tan solo sea una junta de generar confianza entre las relaciones de amistad, sino también en generar flexibilidad en algunas acciones que debemos desarrollar conjuntamente en el tema de comercio e inteligencia artificial de la Patagonia chilena-argentina. Teresa, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar para AMEMAC, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Magallanes, ¿cómo surgió esta propuesta de ir realizando
todos los años distintas iniciativas que tiendan al crecimiento del sector y también a la participación importante que tiene la mujer, no tan solo en la región de Magallanes, sino también en la Patagonia Sur, en importante toma de decisiones desde lo empresarial y también desde distintos ámbitos de los gobiernos, ¿no? Bueno, esto nace hace alrededor de 10 años en una reunión que se tuvo con la Cámara de Comercio y de ahí la Asociación de Mujeres Empresarias de Magallanes veía la posibilidad de que podíamos generar algunos negocios, pero lo cual no se concluyó y nace lo que significa Campas, Campas que es la Cámara de Mujeres de la Patagonia Argentina, y creo que ustedes han sido muy fortalecidos porque nace una gran organización que está compuesta desde Chubut hasta Tierra del Fuego, ya que pasa por Santa Cruz y Tierra del Fuego Argentina, y por lo tanto nace la necesidad de que somos un sector del territorio que estamos en la Patagonia con las mismas dificultades del centralismo y por lo tanto queríamos potenciar lo que significan las alianzas para facilitar nuestra vida tanto como personas como en general nuestros negocios. En el ámbito, ¿usted particularmente qué ámbito desarrolla su actividad y cómo ve la potencialidad de la inteligencia artificial para aplicarla en su caso? Bueno, yo soy una empresaria en el área de ingeniería eléctrica. Como empresa tengo 43 años y creo que no tan solo la inteligencia artificial es hablar de ella, sino que hoy día hay que desarrollarla. Hoy día todo viene y ya está. En otros países ya está bien avanzado. Nosotros, como somos el confín del mundo, todavía creemos que podemos... Está claro que sí que el hombre va a manejar la inteligencia artificial, pero eso no significa que va a haber muchos puestos de trabajo, cosas por el estilo, porque también el hombre va a crear los robots suficientes o en las instancias suficientes para que se disminuya lo que significa las acciones que hoy día hacen las personas. Claro, esto forma parte de un proceso, ¿no? Que acá, como bien dice ustedes, estamos todos como empezando, estudiando y viendo cómo se puede desarrollar, pero es como estos primeros pasos que hay que dar, ¿no? Juntarse, charlar, como ustedes van a hacer, exponer, debatir, ¿no? Y a partir de ahí ir viendo cuál es el camino a seguir, ¿no? Yo creo que ya no es un proceso, esta es una realidad. Es una realidad que lo que estamos haciendo nosotros es que las personas empiecen a adaptarse a lo que significa la inteligencia artificial, porque resulta que el proceso ya se desarrolló hace muchos años en otros países. ¿Ya? Somos nosotros que siempre estamos más atrasados en Sudamérica y por lo tanto tenemos que adecuarnos. Por lo tanto, este es un acercamiento, una flexibilidad, un conocimiento para las personas que todavía creen que esto tan solo se habla pero no se hace. Y si nosotros somos empresarios y somos progresistas y queremos crecer, tenemos que adecuarnos a todos los momentos y a los avances tecnológicos que durante estos últimos años son abismantes. Además, hacer más eficientes seguramente los procesos y efectivos, ¿no? No existe siempre el temor o el pensamiento de que una inteligencia artificial reemplazará a un recurso humano o a una persona en su labor, pero vemos, y nosotros desde la comunicación vemos que es algo que puede complementar y potenciar, ¿no? Las habilidades humanas y sobre todo el uso del tiempo, ¿no? Que usted lo sabrá, es finito y muchas veces las horas del día no alcanzan para cumplir con todo lo que uno tiene pautado para su trabajo, ¿no? Yo creo que objetivamente va a haber mucho reemplazo de personas. Hoy día hay muchos puestos que no son necesarios porque no generan eficiencia tampoco. Y por lo tanto debe haber esos reemplazos para optimizar los recursos. Hoy día vivimos en un mundo donde todo se ha encarecido, pero la gente tiene que tener conciencia que si la gente no se adelanta, bueno, va a quedar en el camino. Y todas las empresas y todas las personas y todos nosotros viene un cambio, no tan solo un cambio tecnológico, sino también un cambio. Hemos perdido mucho los valores y tenemos que volver a recuperar los valores que hoy día no existen, entonces que se han ido perdiendo. Y yo creo que la inteligencia artificial es para hacernos conciencia de que, bueno, todos son, si bien es cierto, es manejado por un ser humano, también todos son reemplazables.
Teresa, deseamos que vaya muy bien esta propuesta. Allí le enviaremos al mejor de los nuestros, así que seguramente tendrá la posibilidad de conocerlo. Trátenoslo bien y devuélvanlo con potenciado, que lo necesitamos por aquí. Bueno, muy amable entonces ya, y gracias por esta oportunidad de comunicarme con la Patagonia Argentina. Gracias a Un usted. abrazo grande, muchas gracias. Adiós, gracias. Teresa Celedón dialogaba con nosotros, Teresa Celedón Águila, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Magallanes. Hoy Fernando se va hacia Punta Arenas, como lo decíamos con el ingeniero Cielque, para participar de esta propuesta y ver de qué manera reemplazará a Brian y Anika en un futuro no muy lejano. Es la premisa fundamental. No, Brian. Mentira, Brian. Bueno, va a estar Está bueno. complicado, está muy complicado. Vamos a ir a escuchar, a aprender, como siempre vamos a donde podemos. Después viene la parte más difícil, que es tratar de aplicarlo, ¿no? Claramente. Pero bueno, ahí estamos en ese Pero hay que contarle a la gente por ahí que no lo sepa, que se está trabajando desde este espacio en un equipo, ¿no? O parte del equipo de Nuevo Día, que ya es parte de la redacción o de la radio, junto con Cimatech estamos desarrollando, ¿no? Un equipo que Sí, hoy busca tenemos- ir generando o tomando las mejores herramientas para el complemento de nuestra labor, ¿no? Hoy tenemos un equipo de 8 personas, entre periodistas e ingenieros que están... Y dentro de ese equipo ya tenemos 3 subequipos, digamos. Estamos en un equipo de 8 dividido en 3 con los cuales estamos estudiando diferentes aristas por las cuales ir, digamos, con diferentes ideas para aplicar la inteligencia artificial en Nuevo Día. Así que vamos por el buen camino, creo yo. Y algo de esto es lo que vamos a ir a contar hoy también ahí, ¿no? Creo que como medios de comunicación, no sé, la cantidad de gente que va a tener es tremendo. No sé cuántos iremos, digamos. Por lo menos nosotros de acá de Santa Cruz, que creo que somos los únicos. De hecho, creo que somos los únicos que estamos haciendo algo así. Y vamos a ir a contar un poco de lo que estamos empezando a hacer en este encuentro. Le mandamos al mejor de los nuestros, y estará Fernando Torno y nos contará cuáles son las novedades cuando vuelva. Creo que quizás la semana que viene. Es Navidad, se acerca la Navidad en Venezuela, Sí. Así que en breve. Por eso usted vino de Papá Noel, con razón. Lo mataron. Mentira. Gracias, viejo. ¿Cuándo es la Navidad en Venezuela? ¿El 8 de octubre era? ¿Qué? Sí. Se viene. Ya, 6 días. ¿El 1 de octubre? ¿El 1 ayer fue la ¿Ya Navidad? pasó? Llegamos tarde. No sé, hoy están con resaca en Venezuela. Por eso, claro. En Blender, que es un canal de streaming en YouTube, ayer Tomás Rebord. Es increíble lo que hacen algunos, porque estaban, él con su compañero que se llama Juan Rufo, estaban vestidos de Papá Noel y recibieron a un periodista serio, el tipo que claramente no estaba caracterizado, que es Iván Jagroski, que hizo todo un análisis sesudo, ¿viste? Tipo pensando en la política, en el devenir de las cosas, y le dice, muy bien, cuando terminó, te vamos a dar tu regalo de la Navidad venezolana, y le regalaron una esponja grande. Nada, o sea, el tipo se mató pensando, hablando con la fuente, haciendo su análisis, como 1 hora y media hablando para que lo terminaran, para que concluya, digamos, el segmento. Ahora me doy cuenta, mirá. O sea que vos, no ayer fue había Navidad entendido. en Venezuela, de Exacto. verdad esto, la gente... Claro, lo anunció Nicolás Maduro y... Maduro, había ¿Qué es mucho un lío. ruido? Parece un Nokia 1100, Sí, ¿no? es Un arbolito de Navidad. Un arbolito del 82. Yo tengo arbolito de Navidad hace como 15 años más o menos. Bueno, Maduro, como estaba complicada la cosa en Venezuela, para que cambien los ánimos, adelantó la Navidad. Esto es cierto, pasó ayer. Y bueno, forma parte de cosas increíbles que pasan en Venezuela. Qué locura, qué locura. Entonces, el primero era la Navidad, y ¿cuánto será? Y ahora el 8 Año Nuevo. Exactamente. O no sé si lo No, el alinearán año con nuevo el no, año no. nuevo chino. El año nuevo todavía no lo adelantó. No, se animó a tocar el calendario. Dichoso los venezolanos, Tienen dos Navidades. Qué locura, No, una, por eso la adelantaron la Navidad. Y bueno, pero Ah, habrá pero alguno que la festeje festeje ahora ese. y otro que la festeje el 25 Claro. de diciembre, quizá. O Ah, 24, vale. perdón. Cumple 53 años Tiffany. ¿Quién es Tiffany? Es una cantante estadounidense que durante los 90 o los 80 tuvo varios hits. ¿Ah, sí? Y
Brian dispone que Tiffany escuchemos yo la audio. llama como perfume así de mujer, ¿no? Tiene, sí, nombre de O joyería. tienda, no sé. Saludos a Anto, que nos estaban mirando Saludos, por Anto. YouTube. No sé si seguirá del otro lado. Y Agustín, creo, me está mandando un audio. Capo, Estoy estoy trabajando. al aire. ¿Cómo me vas a mandar un audio? Escuchamos a Tiffany, entonces, de la mano de Brian Álvarez, con I Think We Are Alone Now. ¿En serio? Children behave. That's what they say when we're together. And watch how you play. They don't understand, and so we're running just as fast as we can. Holding on to one another's hand. Trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground. And then you say, I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. Look at the way we got what we're doing. 'Cause what would they say if they ever knew? And so we're running just as fast as we can, holding on to one another's hand, trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground. And then you say, I think we're alone now. Doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. We can, holding on to one another's hand, trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground. And then you say, I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al
2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas, promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. Más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad.
Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional.
silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. La banda sonora de tu vida está acá. Siempre mirando hacia atrás. En nuestra radio de primavera 2024. A puro rock nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sugerencia o pedido. Escribinos ya. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Este es el superpase de Radio Nuevo Día, donde una vez al mes, un miércoles al mes, analizamos el presente político, social, no solo de Santa Cruz, sino también a nivel país, con distintos periodistas de Nuevo Día. Y en este caso, se vino temprano Beto Barría, fuera de su horario habitual. Ahí lo ven, lo están llamando por teléfono, ahí lo ven en esa parte del streaming, ahí en la puertita. Pero también está Luciano Padín, hombre de la redacción de Nuevo Día, que también ya ha participado anteriormente de este espacio, en este caso con mucha tela para cortar, luego de lo que fue un comienzo de octubre muy movido, con los anuncios sobre todo que realizó el gobernador ayer, donde hubo pedido de renuncia masivo en el gabinete provincial. En principio le voy a dar la bienvenida a Luciano, que es el que acaba de llegar a esta mesa. Superpase, que acompaña, que auspicia
Panadería Bongia, el mejor acompañamiento para el desayuno y merienda. Facturas clásicas, innovadoras creaciones y roticería también. 6 sucursales, buscalos en las redes sociales donde podrás ver cuál es la más cercana a tu ubicación. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, por Buenos suerte. días. Buenos días. Muy rico lo de los amigos, ¿eh? Bien, y si ven la transmisión, las facturas van llegando, o sea, llegaron de milagro al comienzo del pase porque las atacamos ni bien ingresó Beto también. Bizcochitos que ha traído en este caso Beto de justamente Panadería Bongia. ¿Cómo estás? Bien. Qué jornada la de ayer, ¿no? Sí, bastante movido. Podríamos decir la semana más difícil de Vidal, porque se tuvo que desprender de gente que fue de su riñón mucho tiempo, cambios obligados que por el escándalo, ¿no? que había pasado el día domingo. Y también porque no hay tantos cuadros que uno diga, bueno, va de cabeza a ser ministro o a ser secretario de Estado. Le costó mucho el armado del gabinete. Plantel corto. Si fuera fútbol es un plantel corto, ¿no? Y si ya había puesto los titulares, bueno, hay que ver qué va a pasar ahora. También podría haber algún acuerdo político. Digo, él ha ido coqueteando con el peronismo, que no se identifica tanto con Grasso o con Belloni, por ejemplo. Sabemos la alianza con el radicalismo. Encuentro Ciudadano podría volver a escena, quizá. Uno lo podría imaginar. O se refugia más en los propios, digo. También hay dirigentes de zona norte o funcionarios que uno no los tiene tan registrados y que podrían aparecer en escena, ¿no? Tiraste como una especie de teoría tuya, ¿no? Buscar, si no tengo nada, busco por el lado de quienes fueron mis aliados oportunamente políticos. ¿Vos decís que se puede llegar a dar esa conformación? ¿Buscar algún nombre fuera de cero? Y volver en el nuevamente. Ministerio de Trabajo, ahí tiene una baja muy importante. ¿Sí? Ayer escuchaba a Beto con José Pinoza, bueno, con Claudia también. Y más allá de ¿a quién ponés? del bagaje que tenía Gutiérrez, pero también era un ministro que ponía la cara por la gestión, digo, ¿no? Sí. Salía y declaraba y era polémico también, pero siempre ese tipo de funcionarios necesitas en un gabinete, porque son también un resorte, que es al fin y al cabo la función del ministro, porque si no todo termina en el gobernador, ¿no? Y para eso también tiene funcionarios de primera línea, segunda línea. Creo que Gutiérrez hacía un poco ese rol, que por ahí no hace Luxen, y le correspondería por su función. Digo, una Luxen, si bien se destaca su armado político, o es un interlocutor con la oposición y la legislatura, un nexo fundamental en el gobierno, por su cercanía además con Vidal, uno no lo ve, digo, hablando en nombre del gobierno, del gobernador mucho menos. Digo, ha tenido que ejercer ese rol hasta Marcel, que era secretario de Estado de Medios y Comunicación, que no es tan habitual, ¿no? Esa figura del vocero de prensa, sino generalmente la toma un ministro, un jefe de gabinete. Claro. Bueno, me parece que hay una baja que hay que ver si la resuelve con Aravena, que era el segundo, pero también es de Gutiérrez, digo, ahí. Sí, que ayer por lo pronto estuvo en la paritaria docente. Por eso, y también está eso, ¿no? Que trabajo está en todas las paritarias. Sí, claro. Y hay que ver si se va a desarmar ese equipo, que por lo pronto no ha tenido ningún sobresalto, ¿no? Digo, por lo menos con el sector docente ha ido arreglando. Sí, quizá la más álgida de las negociaciones fue en su momento con los públicos, con los trabajadores de la administración central y particularmente con ATE. Sí. ATE Salud hubo. Bueno, verdad. Y con ATE, con la central, ¿te acordás también que cerró con APAP y UPCN Claro. y dio por concluida? Bueno, digamos, polémico Gutiérrez fue el que dijo, no, y aceptaron, levantamos. Es verdad. Levantamos la mesa. y que de hecho votó el claro. ministro. Y él votó, sabía que no podía hacerlo, lo hizo, le importó bien Sí, poco. y cuando había pasado la trágica muerte de dos trabajadores en Newmont, digo, sí, también. Viajó Gutiérrez, era por ahí que ponía la cara por el gobierno. Sí, claro, y siempre, Varela, sí. perdón, Luciano, No, Beto, sí. siempre poniendo la cara y
y también dejando títulos polémicos, porque no te contestaba todo. O sea, vos no sé, le tiraba, ¿qué opinás de la semaforización de la autovía? Y te iba a contestar. O sea, Y por ahí lo que... y eso también, obviamente, como bien decías vos, le venía bien al gobierno porque te desviaba la atención sobre otros temas. Quizás bien polémico. desgastó en Gutiérrez que tenía muchos frentes abiertos, ¿no? Digo, él está en medio de una interna por el gremio de los vigiladores privados. Es la tercera lista que está en busca, ¿no? Para Digo, conducir. es una lista, entiendo, bastante fuerte. De hecho, él estaba en campaña en Provincia de Buenos Aires, estuvo en Tucumán, digo, está recorriendo el país, porque es un gremio a nivel nacional. Él quiere derrocar a Ángel García, que está hace 40 años allí, y que siempre por acuerdos políticos con los distintos gobiernos ha ido quedando, ¿no? Bueno, Gutiérrez quiere ir por ese gremio, y además es diputado por el Parlasur. Sí, claro. Y además, ministro de Trabajo, digo, entonces fue criticado por la oposición estos días por el video que se había viralizado de él haciendo campaña, diciendo, bueno, yo sé que los salarios son bajos, que no te alcanza. Y le decían, che, pero vos también sos gobierno en la provincia, Sí, claro. ¿no? Por ahí ese doble rol, ese triple rol inclusive, también hizo que, bueno, que termine saliendo. Yo creo que va a seguir vinculado al gobierno, no en este caso como ministro. Sí, quizás me sorprendió lo de Varela, Sí, porque ese hombre de la primera hora debía, el de la primerísima. muy cercano, Claro. 2 veces candidato a intendente por su espacio, médico personal de Vidal también, que estuvo, bueno, tenía un convenio con el gremio en su momento, cuando Vidal todavía dirigía los petroleros privados. Y si bien ha habido rumor en estos meses, bueno, che, se va Varela, bueno, ahora se terminó confirmando, y me pareció a mí quizás el más sorpresivo de los que terminan anunciando ayer. De los 4 me parece que sí, que es el de la primera hora el que lo acompañó desde los principios a Vidal, y le debe haber costado bastante tomar esa decisión. Igual es como un fusible, ¿no? Sabemos que la salud no está bien en la provincia, no es la primera vez ni la última que lo vamos a decir, y obviamente ahí hay otro desgaste, pero debe ser, o debe haber sido muy superior a lo que le pasó en trabajo a Gutiérrez. Me parece que salud, sin exponerse mucho, estaba en el ojo de la tormenta todos los días. Tal cual. Todos los días. Era un fierro caliente, ¿no? Siempre, salud. Sí. Salud, educación, Bueno, desarrollo una por todas las funciones que tiene, ¿no? Ese ministerio también. Bueno, imaginen si se sobrepasa acá lo que es capital humano a nivel nacional, digo, Claro. lo que maneja Sandra Petovelo es increíble, el presupuesto, y también por los sectores con los que trabaja. Claro. Pero bueno, es verdad que salud, Varela ha ido teniendo, en estos meses, tuvo renuncias masivas en hospitales del interior, tuvo que cambiar las segundas y terceras líneas en su ministerio, era criticado, digo, había un conflicto importante interno en el hospital de acá. Yo no sé cuál de las cosas terminó de detonar su salida, pero sí me parece que justo en este momento había mermado un poco, ¿no? El problema de la salud. Hasta yo digo que le ha jugado, le pateó en contra el Bademecum al propio por aproximación. Sí, bueno, por aproximación ayer. Y también se mantuvo Justamente funcionario. por la aproximación, porque todos pensábamos cuando arrancó Cuando dijo presidente de Caja, claro. Previsión social. Después aclaró que fue previsión. Todos esperábamos que Soluco también sea. Y no sé evidentemente, cuánto tiempo le queda, ojo. Sí, pero porque por hay que ahora ver. lo banca, ¿no? Sí, claro. Pero también, ojo que el gobierno no es que está indiferente a todo lo que pasa alrededor. Ayer, después de la conferencia, hablamos con distintos colegas ahí en la puerta de Casa de Gobierno, y claramente que todo lo que pasa alrededor en redes sociales, en medios alternativos, en periodistas que hacen periodismo periodista y demás, llega dentro del gobierno, y obviamente eso también tiene y le pone peso a alguna decisión del gobernador que dice, no, acá, más allá de que sabe que son críticos pagos, lo reiteró ayer, dijo ahí, nuevamente mercenarios, demás, etcétera, etcétera, un par de adjetivos. Lo cierto es que él sabe y le llega todo eso que está dando vueltas en redes sociales, en medios alternativos y demás, como decía, y
obviamente también le hace tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque Sí. obviamente hay críticas que son verdaderas, tampoco vamos a decir que todo lo que está publicado es mentira, porque claramente hay problemas en todos los sectores. Sí, creo que en el caso particular de salud, no sé si solo se circunscribe a la cuestión de la gestión o de la política pública, sino que ya también, por lo que tengo entendido, trasciende a esferas de lo privado. Entonces, ahí es como que entiendo yo que no se deslegitima ni pierde fuerza una crítica o un señalamiento de gestión particularmente, pero sí cambia, ¿no? El argumento del por qué en ese caso debió dejar la cartera. Entiendo sí que, o lo que yo interpreto es que había algunos que, o algunos estamentos, por ejemplo, pienso turismo o medio ambiente, que quizás podrían haber esperado. Pero en tal caso sí, me preguntaba esto ayer, si es una crisis o no, gracias. O una oxigenación de funcionarios. Sí, o puede es ser también. el relanzamiento, ¿no? de un espacio o de un gobierno particularmente. Yo asisto a que, sobre todo en los ámbitos del trabajo de la administración pública provincial, las cosas están medianamente tranquilas. El fogueo permanente es con la municipalidad, digamos, y con Sí, sí. la Un ida y cuestión vuelta y política partidaria, que ese es quizá el principal escollo o la principal molestia que tiene por ahí el gobierno, ¿no? Los señalamientos que le hacen desde la Muni de Río Gallegos. Yo para mí no hay crisis política, más allá de que asombra la cantidad de funcionarios que se les pidió la renuncia. Y voy a coincidir contigo, Julián. Para mí como que me parece que analizó el gobernador junto a su círculo íntimo y dijeron, es momento de oxigenar. Me parece que hay cosas que ya está. Él dijo, o se refirió a funcionarios que no funcionan. Me hizo acordar Sí. de Cristina Sí, cuando sí, lo sí. dijo, lo dijo 2 veces. No, y además me parece que la estrategia... Pasa que fue fuerte, 7... No, de Siete despidos, de un plumazo, de despidos sí. repentinos y Sí. el número también, que la tan cantidad, voluminoso, corrió la agenda totalmente. Claro. Digo, porque si no estaríamos hablando del escándalo el domingo, Sí. Tal cual. pero estamos hablando del Tal cambio de cual. gabinete y Sí. quién podría llegar a ocupar Bueno, algún cargo después de público. eso, Luciano, audiencia, después de eso, nosotros estuvimos ahí, empezó el danza de nombre que no paró desde ayer hasta hoy en la mañana, tiran nombre, tiran hipótesis, tiran nombre, como dijiste vos al inicio de tu charla, del norte provincial, gente del kirchnerismo, Sí, gente sí. del PRO, ex radicales arrepentidos, de todo anda dando vueltas, nadie sabe nada, entonces, ojo a lo que lean y escuchen por ahí, porque todavía no hay nada confirmado. El dato que le podemos dar es que la semana que viene van a estar asumiendo Bien. los funcionarios que fueron eyectados ayer, así que los nuevos funcionarios, digo, que está por nombrar el gobierno, pero no se ha filtrado oficialmente Sí. ningún nombre todavía. Y bueno, en ese mismo sentido, podemos decir que los secretos, o no sé secretos, pero sí la carta en la manga se la guarda bien Vidal, porque en el caso de desarrollo, cuando Se hicieron Machiavelli hipótesis, se empezó- se va, se venía hablando mucho tiempo, igual que lo de Varela, de que se iba, de que la iban, de que había internas allí, bla. Termina saliendo Machiavelli y la persona que asume no la tenía nadie en agenda. Lo mismo pasa ahora con ICRT, ¿no? Que la semana pasada se estaba barajando un nombre Ruggeri X se y decía, apareció claro. Gordillo, que yo no lo había escuchado en ningún lado. No sé si es alguna carta que alguien pudiera atribuirse diciendo, vieron que yo les dije, porque verdaderamente no lo vi ni lo escuché en ningún lado. Es que no aparecía en la agenda nuestra ninguno. No, es que igual hay mucha operación Sí. de los propios dirigentes o expresiones de deseo, ¿no? Sí, claro. sí. Decir, che, no, yo voy a ir a ver a Vidal porque voy a proponer que vaya Julián a la Secretaría de Medios, ¿no? Sí. Entonces filtro, che, no, capaz Sí. va Julián. Sí. Y bueno, y ahí empieza la rueda, pero ahí coincido en que Vidal primero tiene un anillo muy cerrado, al cual es difícil acceder, Claro. digo, no tiene tantas filtraciones. No. Por ahí sí más los El ministros. entorno, sí, por ahí el entorno. Pero se él desboca, me sí. parece que por ahora no. Eso lo está cuidando.
Y juega también con cierto factor sorpresa, que como decía Julián también, que bueno, ha ido sacando algunos nombres que uno no tiene en el radar, o ha hecho maniobras inesperadas, después hay que ver si le funcionan o no, Claro, digo, ¿no? claro. Pero por ahora todavía mantiene esa expectativa en los medios, en cierto sector de la sociedad más politizado, en las redes sociales, bueno, ¿de qué va a pasar? Ayer cuando se conoció todo, bueno, a usted le pasa lo mismo, ¿viste? Te empiezan a preguntar, Sí, y sí, si no, sí. más que conjeturar y hacer cierto Una locura. análisis Che, vos tenés algo, empiezan... de qué podría pasar, Sí, claro. bueno, no hay mucho más, digamos. Ayer, bueno, circulaba también la versión de, como Luxen está séptimo en la lista estaba séptimo en la lista de diputados provinciales, bueno, que Bien, alguien, Roque. que alguien de diputados Sí. pase al gabinete, o decían que Valenzuela pudiera con el CAIque a un juzgado de paz. Si te mandan a Colbeca hay que un jugador de paz te están castigando igual, ¿no? Me parece. Sí, pero cobran 4 billones de pesos. Bueno. Voy. ¿A quién hay que hacer? Hay que casar los choiques, se casan los choiques, se casan los guanacos, no hay problema. Mirá que hay un par que están allá y no... Y no se han quejado. Y ni sabemos, ¿no? Ni se han quejado. no se han Bueno, quejado. ahora lo que hay que ojo, pensar. Déjame Sí. agregar, Juli, antes a lo que decía Luciano, que sí, que una fuente recién me acaba de confirmar que existe esa idea de lo que acabas de decir vos, y que podría ser, pero hay que hacer todo ese movimiento. Yo de hecho le digo, pero ya lo hicieron con Peralta, cuando Peralta fue Tal gobernador, cual. hicieron lo mismo. Sí, sí, sí. Bajaron a uno, subieron a otro, cambiaron la presidencia del bloque, Y además, gobernador, de un día para otro. Poné que Valenzuela te dice Sí, que no. Sí, claro, El que queda es Brizuela. claro. Sí, que es Que hoy es secretario de Interior, ¿no? secretario de Interior. Claro. Entonces digo, ya está dentro del gobierno. Claro. Por ahí con un cargo más alto terminan accediendo a decir, bueno, no asumo en la banca para que lo haga Luxen. Claro. Claro, porque es reemplazos. Luxen Van reemplazos. ya había tomado la posta en las negociaciones con la oposición en algún momento, desde la legislatura, por los problemas que tenía Leguizamón de comunicarse con Peralta, con quienes están hoy en Unión por la Patria. Así que no sería tan descabellado. Pero sacás al ministro de Gobierno, al ministro de Trabajo, al ministro de Salud, digo, son 3 áreas también. Hay que ver qué pasa con Daniel Álvarez también, si va a tener otra función o no. Hoy sí en jefatura de Se gabinete, bueno, habla de hecho hoy del estuvo. retorno de un diputado nacional para ocupar un ministerio también. Sí. Se habla. No lo decimos abiertamente porque claramente es todo potencial. Ajá. Sí, Hasta sí, que- también me llegó de otro lado es eso. que, bueno, claro, es lo que anda dando vuelta. Por eso te digo, la de que ya danza estuvo no- amagando en su Sí, momento claro. y ahora podría parecer de que sería su momento. Con la G. Sí. José Luis Y Garrido. además no olvidemos que, es hombre también de digo, en unos de meses opinión. ya termina el año. Y el 2025 empieza la rosca otra vez por Sí, las sí, por las bancas, elecciones de sí, medio término. claro. se Y disputan hay que 3 bancas. funcionar bien y hay que tratar de mantener lo que tenés. Sí, pero lo que pasa es que me parece que pensar en 2025 y pensar en las elecciones del año que viene está muy lejano. No, pero vos Sí, pensás que porque no- si bien yo entiendo que no hay una crisis, al menos puertas para afuera, ¿no? Después, si empiezan los movimientos, si cuando ya no tenés, sacaste al lateral derecho y tenés que inventar con un extremo o empezar a improvisar, ahí sí, se va a traslucir. No sé, yo no veo Vos no que se notás que trasluzca pase puertas eso. para afuera, Ajá. a pesar de que ha sido un movimiento Sí, un cimbronazo, sí, sí. significativo el del gabinete. Sobre todo en la opinión pública, ¿no? Uno sale a la calle y Sí, bueno. no ve que haya tal crisis, pero yo sí entiendo Es que la y gente veo tiene que, otra Tal preocupación. vez la vemos nosotros con nuestro ojo. por claro, eso te digo, veo que es ¿viste? momento de consolidar para los gobiernos provinciales, no solo para el de Santa Cruz, porque yo no sé en qué derive lo que está pasando a nivel nacional. Ahora tenemos una marcha que se presume masiva o se prevé masiva. Temas que van a seguir siendo álgidos y para los que no solo en el Congreso Nacional los gobiernos tienen que tener sus representantes afilados, sino puertas para adentro, porque acá tenemos lo de ICRT, lo de IPF, lo de represa, que es algo que se viene pateando pero que no se reactiva, que son bombas que en cualquier momento pueden cambiar significativamente el panorama en Santa Cruz. Entonces, si te agarran en el medio de un recambio y el ministro no se está terminando de acomodar, que le estalla un quilombo de tal índole, no va a ser nada sencillo resolver ahí. Sí, ahí coincidió Juli en que, y digo, la salida de IPF
el gobierno falla desde un principio en su estrategia, o quizás pensó que era otra cosa, pero no hubo un acuerdo entre privados por la cesión de las áreas, como sí está pasando en otras provincias. El gobierno tenía la intención de que las áreas pasen primero a Fomicruz, para después que haya una licitación nuevamente por esos campos maduros, ¿no? Pero todo ese proceso es lento, es engorroso, conlleva muchas negociaciones. Digo, no es fácil hacer un concurso otra vez. Y además de eso, el gobierno aparte, acusás en paralelo a YPF claro, de que está bajando la producción. Y sí, la está bajando porque se está yendo. Digo, si sabe que se va a ir, sí, claro, no va a seguir invirtiendo. Y de hecho YPF, la gestión de Pablo González ha sido muy criticada en el mundo empresarial porque le decían, che, esos campos ya están, ¿viste? Hoy es vaca muerta. Bueno, hay una confrontación, de ahí viene la pelea Pablo González-Vidal, digo, también Vidal lo sube mucho a Pablo González, y ese es otro tema para hablar. Sí. Pero me parece que es un tema que no ha trascendido más información, que el gobierno está tomando una guía muy dura con YPF, y hay que ver en qué desemboca eso, y está represa, que también es el elefante en la sala, porque digo, empleaba a 5.000 personas aproximadamente, digo, entre directos e indirectos, y se decía que a esta altura ya estaría funcionando. Claro, 10 años. Digo, no, y además de eso, cuando se paralizan por el tema de los fondos y la adenda que no llega nunca, habían dicho, no, después del invierno, ya en septiembre se reactiva. Y hoy no hay muchas novedades. Si bien llegó ayer, igual capaz que el invierno todavía no termina. El giro de Milei, eso, bueno, le puede dar un poco de aire. Digo, Milei dijo, bueno, es un socio comercial interesante. Le dijo que le habían liberado los fondos. Entonces, y eso no es poca cosa, ¿no? Digo, Porque Represas está ahí siempre en esa negociación. Claro. Hay que ver qué pasa. Y después lo dice RT, como bien remarcabas también. Bueno, ahora va Gordillo. No sé si es bueno o malo que Vidal se adjudique que él lo puso. Porque eso también le puede ser contraproducente. Después se verá con el tiempo que pasa. Si Gordillo entra a achicar personal, si entra a apretar gente, etcétera. Sí, me parece que cosas no que pasan y suceden en ISRT cada vez que viene un interventor, lo digo con conocimiento de esto, es persecución, apriete, retiro voluntario, sumarios administrativos, que hay mucha gente, el achique permanente. Y si Gordillo va por ese camino, flaco favor le va a hacer al gobernador. Sí, pero me parece que en este caso es distinto porque... Digo, no creo que lo haga, ¿no? El actor no es como de Q, que anda a buscarlo ahora con la denuncia, que anda a encontrarlo. O sea, buscarlo, puede ir a buscarlo, pero anda a encontrarlo, ¿no? Anda a encontrar prueba de lo que hizo. Claro. Gordillo es un hombre que en tal caso le reclamarán al gobierno provincial, ¿no? Una fuente de ISRT ayer me contó que en el Turbio, desde ayer, desde que Pablo Gordillo declaró en la radio acá ayer a la mañana, que estaba en la SIGEN, y que la SIGEN obviamente tiene que hacer su laburo, que es auditar todo. Se hackearon todos los servidores que funcionan en el Río Turbio, no se pueden liquidar sueldos, no hay acceso a ningún tipo de información desde ayer. Mira, a la tarde en Río Turbio. Así que imagínate qué regalito le dejó de CUD, porque una parte nos enteramos de que había pedido una coima. Si se desaparecieron datos sensibles, digamos, de planilla de personal, etcétera, está complicado el tema. El que pedía la coima está comprobado que eran amigos personales. Claro, sí. Eran los amigos del fútbol. Digo, del turnito. Y además, los amigos del turnito. Sí, tal cual. Y cuando habla el representante de la PC israelí, Argentina, le dice, yo no entiendo cómo vos tenés esta información, pues es privado, digo. Sí, claro, ¿cómo sabés? Si me decís que no trabajás en la empresa, ¿eso de dónde sale? Claro. De la intervención, digo, no hay mucha vuelta. Claro. Y de CUD también tenía esa línea de, bueno, de poner a producir la mina y demás, digo, o el déficit, la cantidad de personal. En paralelo, él había llenado de cargos, pero llenó de cargos de gente que estaba en Buenos Aires, que no conoce, no debe conocer ni el carbón, ni el carbón, pero que a fin de mes cobran 2 o 3 millones de pesos. Claro, están sentados calentitos en una oficina en Buenos Aires, ¿no? Esa es otra buena que hicieron. Lo de Gordillo, por lo menos, decir, bueno, como decía Julián, por lo menos es de Santa Cruz. Y dijo, aseguró que la oficina o el trabajo de gestión va a estar entre Gallegos y Turbio. Que es lógico también, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿Ustedes conocen el edificio de ISRT en Ciudad? Hoteles. Es un edificio gigantesco
que es de solo de ICRT, que antes lo subalquilaban también para el funcionamiento de por ejemplo, la cuenca Matancia-Riachuelo, que queda a 300 metros de Casa Rosada, un edificio gigantesco. Sí, sí. Lleno históricamente, no vamos a decir que de CUT solamente lo hizo, de gente que de Está bien. recorrido, si le pone un mapa no sabe dónde está. Me parece un gesto. Todo es, no, en este caso, cuando es tan reciente y el proceso es incipiente, uno no puede ser concluyente, ¿no? O puede tener, sí, su propia, digamos, un atisbo o una, ¿cómo llamarlo? Como una premonición, pero claramente es un proceso que es incipiente y que el tiempo dirá en qué resulta. Pero me parece que el hecho de haber puesto a alguien que es primero cercano al gobierno, el gobierno se va a ver de alguna manera obligado a que eso funcione, porque si no, es un gobierno nuevo, de una fuerza política nueva que pretende, entiendo yo, persistir en el tiempo, ¿no? En la vida política de Santa Cruz y de salirle un pelotazo en contra. En este caso, al menos en la cuenca, que ya fue, que votó por Unión por la Patria en las elecciones pasadas, no podrían volver. Y después hay una teoría que está hace meses circulando, de que Milei o el gobierno nacional tiene intenciones de que algunas empresas públicas que están hoy en órbita del gobierno nacional pasen a las provincias. Hoy dijo que no, y que era irresponsable pensarlo de esa manera todavía, José Daniel Álvarez, que estuvo charlando con los chicos. Yo creo que... Ojo que van en ese sentido. Las universidades la quieren pasar a las provincias, por ejemplo. Al menos un porcentaje se puede llegar a negociar. Claro. Recordemos que también habrá una privatización parcial, si es que aparece alguien interesado en la empresa, digo... Es una cuestión muy gris todavía. Y si se dan cuenta, estamos hablando de los mismos tres temas desde que asumió Vidal hasta la fecha, ¿no? YPF, ICRT y represas. ¿Y por qué son tan importantes? Por las familias que hay detrás de eso. Claro, la cantidad de trabajadores. Digo, en YPF, en un momento, no sé si es tan exacto el número o no, pero Jaime Álvarez dijo 10.000 personas en YPF, solamente directos e indirectos. Claro. Represas, Claro, sumale porque 4.000, están 5.000 personas más, ICRT 3.000 personas más, 2.500, ponele. Sí. O 2.000. Muchísima gente. Digo... Porque atrás de esa gente, como dice Luciano, hay familia. Son comunidades completas, porque hablamos de la acera, en el caso de YPF, de la acera, Truncado, Caleta, Cañadón. Trabajadora en relación de dependencia, con aporte, con hora social, con más salarios más altos que la media. Es lo que yo siempre, lo que pienso y establezco digamos, el parámetro inicial para poder pensar en eso. Vos nunca te acostumbrarías a un trabajo en el que cobrás menos. Si vos estás acostumbrado a cobrar 1 millón de pesos, haces tu vida, generás tu vida para cobrar 1 millón, el mes que viene 1.200.000, 2 millones, nunca para cobrar 600 lucas. Y más en esos ámbitos donde trabajás 14 por 14 en muchos casos, y digamos, tenés una calidad de vida consolidada que no la vas a ceder, claramente. Y estando la posibilidad, porque si vos me decís, che, muchachos, acá no hay más petróleo, no va a haber más, no se va a sacar más petróleo, que sí pienso que es algo que la política tiene que ir elaborando en el caso de la represa. Y está muy lento. Porque hay 4.000 puestos de trabajo haciendo números gruesos, pero el día que eso, si algún día se pone a funcionar, ¿no? Porque todavía... Porque pasa todos ustedes, gracias, muchachos. Sí, bueno, pero también está en el... Y lo que creció Piedrabuena, por está también en manos del gobierno. Está en manos del gobierno generar la forma, porque si están los dos murallones, no solamente van a generar energía, van a generar valles, como pasa en Río Negro, y entonces la producción es a donde hay que apuntar. Porque en Río Negro, alrededor de la represa o del Río Negro propiamente dicho, todo lo que la pared aguante el agua se va a transformar en un valle, y ese valle tiene que tener algún tipo de producción, muchachos. Y entonces esa gente se tiene que reconvertir. Terminaste acá, podemos hacer acá. El tema que para los políticos santacruceños, no de esta gestión y también de los anteriores, el tema de la industrialización es un eterno verso. Y el tema de la reconversión de sectores productivos, o en este caso como la construcción, también. Me parece que ya, como decía Julián, ya debería ir pensando en los proyectos que hay, desde energía en oxígeno verde, oxígeno azul,
Porque ya del otro lado ya están trabajando. Es más, han comenzado a exportar. Es más, hay gente de la UMPA, hay gente de la UTN que ha ido a visitar y a ver cómo son esos procesos que se han alcanzado. Cuando el único sector donde Chile produce petróleo es acá en la zona de Magallanes, nada más. Aquí voy a una diferencia de gestión a la otra en cuanto a los términos de decisiones políticas que tienen que tener. Sí, de planificación también, ¿no? Sí. Igual muchas veces yo entiendo que los temas de coyuntura, los Sí. problemones, porque no Sí, es sí, que sí. resolvamos y salimos andando, No, pero muchas tratan- veces te ocupan tiempo y energía, pero vos Sí. tenés que tener alguna parte del gabinete que diga, Tiene esto que están haber uno pensando- que esté mirando más Sí. allá y va a decir que ¿Cuánto vamos a hacer con esta estamos- gente cuando se termine la obra. Bueno, Claro. ¿te parece que el Claro. 7x7, digo, ese cambio de Sí. régimen? Bueno, que ahora habrá que ver en qué Habrá que queda. ver eso. Bueno, pero uno de los defensores era Julio Gutiérrez, Sí, justamente, claro, ¿no? claro. Me parece que eso va en clave en lo que decía Julián, de bueno, sabemos que se han levantado equipos petroleros, que hay algunas empresas que se están retirando, o que al menos algunas áreas han dejado, ¿no? Hay retiros voluntarios, despidos, etcétera. No solamente YPF, digo, también está pasando Sí. en otras áreas. Las empresas de servicio. ¿Y esa gente qué va a pasar? Digo, me parece que el 7x7 apunta también, bueno, a que te obligue a contratar personal de la provincia o que está hoy Claro. asentado en la provincia. Ujú. Hay que ver si Es como qué una pasó o vuelta no. de rosca para También ver decían no que hay se una pierdan logística, tantos. digo, que les sale muy cara la logística a las empresas. Que no es lo mismo Bueno, pero habrá que trasladar ver, personas porque- 14x14 que... Pero también que cada no, 7 no días. será lo mismo trasladar personas dentro de este mismo jurisdicción de la Y traerlas provincia que traerle de San Juan, Sí, sí. porque tengo conocimiento de que, por ejemplo, en Cerro Negro hay muchos trabajadores que no residen Sí, en la provincia. yo conocí al menos 2 personas que se habían ido a vivir a Córdoba y que seguían en la minera en la provincia. Claro. Digo, no digo que esté bien ni mal. Uno espera que estén en la provincia Sí. residiendo, si están trabajando, y que el dinero también quede en la economía local y Claro. regional, ¿no? Sí, La claro. famosa lucha del 70-30. Sí, la lucha esa Que nunca se 70-30 Nunca se también, cumple. también tiene su arista de... Que se creó para la industria, se creó no para la industria del tenemos petróleo. expertos en minería nosotros acá No, en pero Santa igual, Cruz. ahí también está el nosotros tema de la en- educación, ¿no? Sí, eso estaba hablando. Digo que nunca, Claro. que es un problema estructural, Sí. que no se resuelve y que después por ahí el personal capacitado que necesitas no está acá. No está, te lo tenés que traer. Entonces, Y va a pasar con el no están trayendo convencional, de Córdoba, están trayendo de San Juan, de Mendoza. Y es que no hay Es que no hay expertos en ingeniero, eso, no hay, claro. digo, Claro. y puede llegar a pasar con el no convencional si Palermo hay que es lo Claro. que promete ser. Va a pasar. porque no Digo, tenemos- va a tener que venir gente de otro lado y capacitar e instalar los equipos. No es tan fácil, digo, ¿no? Pero bueno, hay que verlo del 7x7 si se va a implementar. Supuestamente era a partir del día de octubre. Queda poco. 8 días. Pero bueno, las mineras reclamaron, los gremios también. Hay que ver si el gobierno avanza de todas maneras o si hay una negociación ahí para que no sea tal como se implementó o como dice esa resolución, ¿no? Yo sujeto de alguna manera igual todo análisis. El ejercicio del análisis de la política muchas veces no lo hacemos desde nuestro lugar y lo vamos expandiendo. Y me parece que hay veces que, o en la mayoría de las veces en realidad, hay que entender desde lo periférico, de lo que uno dice, esto no va a tener incidencia, o qué le importa a Argentina si Israel e Irán arrancan una guerra o no. No me importa. El petróleo volvió Bueno, a subir. ayer fue el primer atisbo, ¿no? Que subió un 5% a nivel global. Entonces también hago ese ejercicio, ¿no? De hacer el camino de ida, pero también de vuelta para poder analizar, porque hay un montón de factores que nosotros no lo tenemos en cuenta en el análisis diario que terminan haciendo, ¿no? A la situación política. Y ciño también mucho de lo que pueda llegar a acontecer a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Donde uno ve un gobierno que se presume consolidado por momentos, pero que después uno lo ve que no tiene un horizonte claro, más allá de estar repitiendo todo el día déficit cero, ¿no? Que claramente es insostenible. Bueno, hoy será esa idea. una medida de a qué puede llegar
o cuál es la manera de abordar estos problemas hoy, la movilización de hoy. Sí, y también la que los gobiernos y los distintos espacios políticos le dispongan en diputados, porque esto hay que decir, el gobierno pretende vetar la ley de financiamiento educativo, pero solo lo va a poder hacer si los diputados le prestan las manos. Es que hay diputados dispuestos a todo, ¿no? De hecho, a un colaboracionismo increíble en algunos temas. Sí, el caso de Que vos Alemania, decís, el caso de... Tampoco está bien que diputados y senadores, y el Senado, perdón, sean una máquina de impedir. Porque hoy el gobierno no tiene esa mayoría. El PRO funciona como un anexo, digamos, y también parte del radicalismo. Y ahí entra Roxana Reyes, diputada santacruceña, que una de los que han seguido a Roxana Reyes saben que ideológicamente quizás está más cerca de Milei que del peronismo, ¿no? Eso es claro. Pero bueno, me parece que la jugada que hizo con el veto al aumento jubilatorio fue muy contraproducente y generó un rechazo en la opinión pública que yo no veía hace rato. Uno recorría los medios ese día y mucha gente que vos decís, algunas identificadas, decís, esta persona ha votado a Roxana Reyes, sin duda, ¿no? Sí. Esa negociación, viste, de café, de rosca, a ver qué le ofrecieron, qué le dieron. Que me conviene más, claro. Tal cual. Tal cual. Ahí está bien lo que remarca Juli, que también tienen que haber diputados dispuestos a eso, ¿no? Y las universidades es un bastión de la clase media, que hay que ver hoy qué pasa con eso, que es un ejemplo muy claro también de la movilidad social ascendente que ha habido en la sociedad argentina, hijos de trabajadores que han podido estudiar en la universidad gracias a la universidad pública. Sí. Y ahí Milei se está metiendo en un tema... Ministros, Caputo de Sturzenegger, lo decía yo hoy temprano, Bullrich, Caputo de la UBA, Sturzenegger de La Plata y Bullrich de San Martín. Entonces también uno... pensaba que era de... Es paradójico y a veces a uno le resulta inentendible. Vos decís, ¿cómo estos tipos? Pero bueno, en definitiva sucede y no hay allí una cuestión denunciable más allá de quizá lo ideológico o lo que ha sido el devenir de la carrera política de esos tipos, ¿no? Que bueno, ya muchos saben, ¿no? Quiénes son Sturzenegger, Bullrich y Caputo, y hay otros que no, evidentemente, o que no dimensionan. Está del otro lado de la línea nuestro compañero de redacción del diario Nuevo Día, a quien un miércoles vamos a traer acá. Ahora se va a poner picante. Está José Antonio Villanueva. Cuando yo te digo eso, no, a vos no te pasa nada. Si te digo que está Tony, es otra cosa. Tony, buen día. ¿Cómo andás? Acá estamos en el Superpase con Julián, con Héctor, con Luciano y quien te habla. Buenos días, ¿cómo andamos, Tony? ¿Cómo andan? Bien, acá soportando el viento, pero desde adentro. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, supongo que estás atareado con la web, o estás escuchando el Superpase o estás haciendo una nota. ¿Qué opinión te merece todo lo que pasó en la semana? Bueno, esta corta semana que llevamos, ¿no? 3 días de semana bien convulsionado en Santa Cruz. Vos sabés que recién estaba hablando con... a veces desde la pandemia siempre me llaman por el tema para hablar de cosas de Río Gallegos en Radio Nacional. Y recién estaban asombrados de Radio Nacional Río Turbio, ¿no? De la cuenca. Y yo estaba sorprendido, más que nada obvio, por lo que fue lo que sucedió con Julio Gutiérrez, pero más que nada también con el pedido de renuncias que hubo ayer. Y no hablaron también no hubo tiempo, pero estaban hablando también de la marcha universitaria en defensa de la educación pública de hoy, que es lo que estaban hablando de ustedes. Ahora, ahí estaba escuchando un poco lo que estaban diciendo y si coinciden todo. A mí por ahí la curiosidad que tengo es ver cuánta gente se moviliza hoy a la tarde, porque dependiendo de cuánta gente se movilice, va a ser el resultado que hubo cuando fue en marzo, si no me equivoco, la primera movilización que hubo federal de universidades. Ahí Milei tuvo un pequeño freno, ¿no? De todo lo que está haciendo. Me parece que eso va a ser fundamental. Hay que ver si ayuda o no el contexto económico, el cual es mucho peor que el de marzo. No voy a decirlo yo, ustedes lo saben, con la cantidad de pobreza y sobre todo la pobreza en chicos, de que llega al 70%. Y me parece que ese es un punto fundamental para ver hoy. Y cómo va a reaccionar, uno estima que va a reaccionar del mismo modo que en marzo. Hay estimaciones de que
no está tan bien como se dice, más allá del apoyo que tiene de la ciudadanía o de los votantes o de la gente de Milei, como hace meses atrás, porque se está acentuando una crisis que todavía no despega, más allá de los números que dice Milei, que el otro día en Parque Lezama mintió descaradamente con los datos de que los jubilados le ganan la inflación, cuando es todo lo contrario, para dar un ejemplo. Pero esos dos puntos de hasta cuánto se va a soportar, o el votante va a soportar la situación económica, y el resultado de la marcha universitaria. Me parece que ese dato es fundamental, porque no ha habido otras marchas, más allá de los reclamos por planes sociales y demás, que en algunos casos no están bien vistos por la sociedad, estén bien o mal, roben o no roben, no voy al punto ese, sino al hecho de que no están vistos, y que no es lo mismo la marcha universitaria, que no está tan bien visto del mismo modo que la sociedad. Hay un sesgo discriminatorio, no es lo mismo ver marchar planeros, como se dice, como marchar estudiantes, ¿no? Hay esa diferenciación, me parece, lamentablemente, Sí. pero bueno. El impacto visual, digamos, me parece que, de alguna manera. Sí, yo cuento rápido, yo lo vi en Cava en 2011, cuando no era la situación de ahora. Y me llamaba la atención cuando llegaban de provincia de Buenos Aires los colectivos, la gente a marchar. En ese momento no era tanto reclamo, más que nada, tantos reclamos en 2011 hubo, pero no tanto como ahora, obvio. Aunque ahora tampoco se ve mucho en la calle, hay que ser sincero. Pero sí, el asco que generaban las demás personas ahí en Capital Federal era muy llamativo, pero muy llamativo. Una cosa es verlo, o que te lo cuente, perdón, y otra cosa es verlo. Tony, por eso hay que ver el resultado de hoy, sí. No, y el acto en Lezama que organizó Karina Milei tenía un tinte peronista increíble, ¿no? Digo, esa palateada, los colectivos, punteros políticos, ¿no? Una mística, yo lo escuchaba a Tomás Rebor, claro, en la Ibodial, y hacía la comparación con el acto de la Cámpora, que había encabezado Máximo Kirchner, y dice: el acto de Milei es 10 veces más peronista que el acto que había hecho Máximo Kirchner. Parecía muy macrista el acto de Máximo. Claro, sí, típico del chabón en el centro del en el centro, sin bombos, viste, todos sentados. Claro. Se lo preguntaron a uno de los referentes, no me acuerdo, un abogado de la Libertad Avanza, y también a un youtuber que es un canal muy conocido, que comenzó a militar para Milei, como hay una gran cantidad que ese es otro tema, de canales de YouTube que militan a Milei. El canal de Breakpoint es el más conocido, creo, si no me equivoco. Sí. Y le decían eso, ellos decían que no, que era otra forma de hacer política y que tenían que ir en colectivo porque era una forma de trasladar nada más. Pero bueno, es como cuando vos le buscás la vuelta a algo para no admitir algo que es obvio y está a la vista, y que no solo sucede, lo del acto es el moño a un modo de hacer política que parecía que iba a ser diferente, y no lo es. Y no lo es para nada, y que sigue siendo igual que siempre, con negociaciones en los dos congresos, con toma y daca, con reuniones con la CGT, y con todos los sectores con los que les conviene y a los que no quiere enfrentar, o enfrenta hasta cierto punto y después negocia. Hay una cuestión también que es falaz, y hay que ver qué grado que lo tomo de la conversación que tuvo Milei con Susana Jiménez, ¿no? Que él dice: vos, o no puedo sancionar una ley que sea deficitaria si no están los recursos, porque ¿con qué argumentos yo le doy dinero a las universidades y no a los chicos pobres del Chaco? Dice él. El tema es que es falaz, porque él tampoco le da dinero ni ayudas alimentarias. Como se terminó el fútbol para todo, ¿viste? Era para hacer hospitales y no se hizo ningún hospitales. Claro, exactamente, ¿no? A ver, a mí no sé qué le sucede a ustedes. A mí no me asombra casi ya a esta altura lo que diga Milei, porque tiene un estilo de decir miente y algo va a quedar, y le ha funcionado lamentablemente. Así que es todo muy blanco o negro. Él se maneja discursivamente como blanco o negro, a tal punto
que hace poco ha insultado a periodistas que han apoyado su gobierno. Sí, claro. Lo cual es realmente increíble, se está peleando con todo. Yo no sé si luego a punto que el que tira al lado le dice por lo menos, bueno, con ellos no, pará. No, ni de Longobardi para abajo le pegó a todo el mundo. Longobardi dijo, si Milei sigue escalando la violencia, van a terminar pegándole un fierrazo en la cabeza a María O'Donnell. Claro. Utilizó a ella por ejemplificar. Tal cual. Claro, eso es increíble. Y aparte, bueno, otro tema de que tampoco encima decían que ahí está, en algunas notas decían de que no midió nada la entrevista de Susana Jiménez. No, me dio más la de Cristian Castro. Ya viene midiendo Cristian Castro midió más, exactamente. Ya viene midiendo Convengamos que le hizo una entrevista para Doña Rosa. Susana Jiménez no puede preguntarle nada a nadie. Digo, yo la critiqué el otro día. Claramente no puede preguntar nada a nadie, Tony. Susana Jiménez es una nota blandita, rosada, para la familia. Con Milei le pregunta boludeces. ¿Qué le va a preguntar si no entiende nada de lo que le va a contestar el otro tipo? Sí, pero, por ejemplo, es verdad, pero vos tenés a personajes que yo no comparto casi nada, pero que hacen mejores preguntas que muchos periodistas, como es Mirta Legrand, por ejemplo. Bueno, claro. Hubiese estado sentado con Mirta Legrand, yo creo que por lo menos te pone en tu lugar. Claro, exactamente. Y un punto que nombró ahí Luciano, que es de Máximo Kirchner, que es un tema también, que tiene que ver con todo esto, quizás, que es algo que se está hablando, bueno, Luciano sabe muy bien, lo que es la interna del kirchnerismo, con Kicillof, barra peronismo, con Kicillof, y cómo acá en Santa Cruz, no sé qué sabe Luciano, pero cómo acá por lo menos, no sé si Santa Cruz, pero diría Río Gallegos, hablando con gente de ese sector, me decían que no querían saber nada con Máximo a esta altura, que tienen que ir atrás de Kicillof. Es como que no hay una... Bueno, el otro día en la entrevista que le hicieron a Pablo Grasso hizo una crítica fuerte a eso. Hizo una crítica muy fuerte. Dijo, cuando fueron los jubilados a reclamar no había nadie con ellos, dijo. Es decir, que nadie se movilizó. Y eso fue una crítica por elevación. Y yo creo también, Tony, ahí está bueno ese punto que traes, porque Máximo Kirchner durante muchos años fue una especie de interlocutor entre Cristina y los gobiernos provinciales, ¿no? Sí. Principalmente con Alicia Kirchner. Y también con los intendentes. Había intendentes que le respondían a él, bueno, Néstor Ticó, que ahora está más cerca de Vidal que del kirchnerismo. Pero digo, en un momento hubo un hartazgo. Recordemos, ¿no? Máximo Kirchner, candidato 2015, pierde, pero igual ingresa por Santa Cruz y no pisó más. Santa Cruz. Hizo bien un proyecto para Santa Cruz. Viene en carácter personal, porque tiene un domicilio acá. El año pasado recién hizo un acto, una presentación de un libro que se había escrito de Evita, de Julia Rosenberg, si no me equivoco. Que había presentado el trabajo yo. Pero le dijeron, che, por teléfono ya está esto, ¿no? Si querés venir, jugás, sé candidato a gobernador o algo. Yo creo que no lo hizo porque obviamente los números no le daban. Pero digo, él ha ido perdiendo ese arraigo con la provincia. Porque se hizo un claro en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí está también, bueno, el 40% del electorado. Ese dato que decían que lo están desconociendo hasta los que eran su propia tropa acá en Santa Cruz, en Gallegos. Bueno, ha perdido mucha fuerza política, no la cámpora per se, pero es el ejemplo que yo habitualmente usaba, que me parece que ahora se dio cuenta Máximo y por eso se genera la inquina o la división con Kicillof, que en algún momento Cristina conectaba la tele, conectaba la Play, prendía la Play, lo ponía a jugar, pero el que tenía joystick conectado era Kicillof y a Máximo le daban el roto y le decían como que parecía que jugaba, ¿viste? Y claramente en el devenir político, Kicillof fue constructor y referente mucho más fuerte que Máximo Kirchner, que ahora puede llegar a seguir siendo presidente del PJ bonaerense porque no se va a presentar nadie, aparentemente. Y en estos tiempos políticos me parece que más factible de sobrevivir a un carpetazo fuerte es Kicillof, porque no los tiene, no hay cosas oscuras para encontrarlas, a diferencia de Máximo.
Lo que pasa es que claramente tiene también carga con el peso de que es heredero de alguna No, manera. y además, en la retórica de Máximo, yo escuché el acto que hizo en La Plata, y digo, no hay una crítica constructiva a lo que pasó. Porque básicamente, en resumen, la culpa fue Alberto porque no le hacía caso a Cristina. Claro, exacto. Del Frente de Todos, ¿no? Sí. Y vos decís, bueno, con ese discurso que se sigue repitiendo. No, fue Alberto, no, y hoy está Milei, ¿no? También por parte de la o sea, por la dirigencia política que hoy está devastada, está Javier Milei sentado en el sillón de Rivadavia. Entonces, me parece que lo de Kicillof de plantear una nueva melodía o querer reconstruir un espacio es mucho más lógico o más ayornado a lo que se va a venir que vivir digo, el kirchnerismo tuvo mucho de ese relato, ¿no? De vivir, bueno, de Néstor, Cristina. Hoy me parece que ya está, ya quedó muy lejano y ya no se va a poder volver a ese tiempo, es otro país, es otro mundo, digo, entonces creo que si sigue así va a ser un espacio cada vez más minoritario. Él no supo reinvertir ese capital heredado, porque claramente el capital político que él tiene es heredado de su padre y de su madre. Y él no supo reinvertir, se gastó todo ese capital y ahora ya no le queda, o le va quedando cada vez menos ahorros, ¿no? Y de hecho también hay que decir que el factor de decisión que tuvo él en el gobierno de Kicillof anterior fue poner el jefe de gabinete, que era Insaurralde, que de repente apareció en un yate con Sofía Clerici, que ahora está queriendo blanquear la guita que hizo justamente entonces, y Alberto Fernández, otro ejemplo más. Entonces me parece que él ha dilapidado, y en Santa Cruz particularmente, yo no sé qué grado de incidencia tenga puertas para adentro, al menos con los suyos, que también perdieron capital, porque le dieron oficinas nacionales, oficinas o entes provinciales que no lo administraron correctamente. Y de hecho todos se presentaron a elecciones y ninguno ganó ni un puesto, de los de la Cámpora particular. Sí, Tony. Sí, yo coincido, y encima a esto hay que agregar una cuestión que bueno, la acaban de nombrar por ahí de costado, que es el tema de la generación. Hay una generación que no tiene nada que ver con la mística ni peronista, ni kirchnerista, ni nada. Y también, pero que padeció por sus padres las críticas al kirchnerismo o no. Y hay también una generación que viene con una carga de un odio y una bronca alimentada no solo por Milei, no nació con Milei. Sí, la forma es mucho más extrema, obviamente, pero esta grieta de la cual se hablaba es mucho más profunda y no empezó con Milei, empezó muchos años. Esto se fue cosechando con el tiempo, así como no pudo cosechar, como dijiste vos, Julián, Máximo Kirchner, los votos aquí en Santa Cruz, pero que tampoco creo que le interesaban en cierta forma. El botín de la provincia de Buenos Aires es demasiado grande, en todo sentido, como para poder descuidarlo y como para venir acá y disputar poder en la provincia de Santa Cruz. Hay una enorme diferencia. Yo hago un punto de aparte, y no sé si ya lo hablaron, pero rápido les digo, no sé qué opinan de qué va a pasar con el gobierno de Claudio Vidal, porque hasta ahora, digamos, no hay, particularmente creo que no hay un cambio fuerte del cual haya mencionado en un gobierno de coalición, que cada vez es menos de coalición, donde, por ejemplo, en Voto Ciudadano ya no forma parte del gobierno en los papeles. En donde tiene que soportar los embates de la crisis económica nacional, pero al mismo tiempo también negociando con el gobierno nacional. Es algo llamativo, por un lado, y también realizando ajustes. Esto hay que decirlo, más allá de lo que enumeró ayer en su comunicado el gobernador, pero también realizando ajustes en varias áreas. Por eso es que es toda una incógnita ahora, cuando se cumple un año de la gestión de Vidal, qué es lo que va a mencionar. Yo, por lo pronto, así, si me apurás, el cambio más certero y rápido que uno vio es que no hay paro docente. Claro. No hay paro docente por reclamos provinciales, ¿no? Hoy hay un paro por reclamo nacional. Bueno, eso es lo más que es importante, no digo que no.
pero no era lo primordial. Hay que recordar que un reclamo principal que había a la gestión de Alicia era la Caja de Servicios Sociales. Y la Caja de Servicios Sociales no está funcionando como se esperaba que pueda funcionar, más allá de las culpas de la anterior gestión, pero ya estamos a 10 meses de la nueva gestión de Claudio Vidal, con un presidente del directorio que hace lo que él quiere, pero él no lo hace porque se le ocurre a él. Son directivas propias del Ejecutivo. Esto es así. Y que en el movimiento de gabinete no fue cambiado. Y por eso mismo no fue cambiado, y por eso mismo se fue Varela. Varela estaba enfrentado con Soruco. Sí. No, y en campaña además, Vidal, o antes de asumir, él hacía una simplificación que a mí me llamaba la atención. Era, bueno, acá se deja de robar y se acomoda la provincia, ¿no? Y me parece que es mucho más complejo que eso, digo. Hay que cortar los curros, sí, pero también, bueno, hay que administrar el Estado y el vínculo con los gobiernos, con el gobierno nacional, con los municipios. Bueno, me parece que era mucho más difícil que eso. Y por eso creo que, hablando con un par de dirigentes, me decía uno que no es del kirchnerismo, ni tampoco de la coalición de Vidal. Me decía, hay algo que es muy notorio, y justo coincidimos cuando estábamos hablando con él. Me dice, mirá, no hay manejo del Estado. Y yo le digo, ¿crees que es por falta de experiencia o porque hay cosas que se hacen a propósito? Yo creo que son las dos. Y es verdad, no hay como cierta falta de experiencia que se nota, no sé cómo lo ven ustedes, por lo menos yo lo coincido con el dirigente con el cual hablé, de que hay cierta falta de manejo del Estado que no se ve. Es que sí, claramente, Tony, también hay que conocer la burocracia del Estado. Por eso en muchos casos el kirchnerismo no se para en una vereda ahora, juzgando, diciendo no, esto no es así, y uno ve siempre los actores, sobre todo a nivel nacional, que conocen la burocracia y ese intertrabado que significa manejar el Estado y que no podés hacer lo que se te cante. Entonces es distinto y debe ser difícil, ¿no? Porque tenés que tener un funcionario que ya sea parte, como hay varios, o un manual que no debe existir, ¿no? Claro, es llamativo. Igual, salvando la distancia, ¿no? Quiero hacer un paralelismo. Hay algunos funcionarios, bueno, el propio gobernador lo ha dicho, hablado, no quiero evitar este punto porque me parece importante, que hablaron de periodistas mercenarios, que seguramente los hay, y que algunos funcionarios que apuntan a algunos medios, más allá que a mí no me gusta ninguno de los medios a los que apunta, y que para mí no son periodistas, sino son comunicadores, periodistas es otra cosa. Hay una cierta similitud entre ataque a quien no está conmigo y quien está a mi favor de parte del gobierno, junto con lo que hace el gobierno nacional, salvando la distancia, la enorme distancia, ¿no? Pero hay una similitud, noto una similitud. Y eso no es bueno, porque no es bueno para nosotros. Claro, exactamente, eso no es bueno para nosotros. Me parece que hay que marcarlo, eso no es bueno. Siempre va a pasar, a todos, no le va a molestar lo que uno pregunte. Sobre todo que pregunten, ni siquiera investigue, estoy hablando de preguntar. Que es la mejor herramienta que uno tiene. Pero hay una similitud allí en que no les gusta los medios, sobre todo los periodistas. Yo tenía entendido desde antes que gane Milei, y de que gane Milei y de que gane Vidal, de que había cierto enojo y de que no le gustaban las entrevistas y demás cuestiones a los candidatos. Uno era de Johnny, por ejemplo. Claramente. De Johnny era notorio. Claramente de Johnny. Claramente. Yo creo que a Pablo Grosso tampoco, pero Pablo Grosso por lo menos lo disimula mejor, ¿no? Sí, pero habla mucho más con los medios, inclusive hasta excesivamente a veces. Sí, con los medios que lo quieren entrevistar, porque hay que decir también que hay medios que lo sacan todos los días, no es necesario, me parece, pero que habla excesivamente. Tony, hay gente que no quiere contestar. Estaba Mario Marquich en la tele hablando con TN. En San Julián sobre el eclipse lunar. Estaba Mario Marquich que lo expulsaron del gobierno, me parece. ¿Está hablando con TN? Con TN. Claro. Sí. Mira, eso es el colmo. No sé si vieron memes, porque yo vi memes con el tema del eclipse y lo que pasó con Vidal. Sí, y la foto con Roxana Reyes también, ¿no? Eso iba a decir. Me parece que esa foto terminó de dinamitar todo.
Esa foto fue, ¿no? Porque yo no la había visto hasta que la vi anoche y me llamó la atención y yo digo, bueno, no creo que sea la causa, creo que Vidal fue juntando y explotó. Creo que fue juntando, explotó. Uno que lo conoce a Vidal, no personalmente, sino de cuando era secretario general, sabe que no es un tipo de los que se guarda las cosas y que es un tipo de los que a veces reacciona impulsivamente. Yo hoy uno de los mejores carteles que vi en mis redes sociales era uno que hacía alusión a eso de Vidal. Vidal le pidió la renuncia al gobernador. Las redes sociales son tremendas, para bien o para mal, pero hay que decir también que yo también me preguntaba, justo ahora estaba pensando cuando estábamos hablando de los medios, ¿qué va a pasar con el reemplazo de la Secretaría de Información Pública, Secretaría de Medios, de Carlos Marcel? Claro, sí, todo un dilema porque tenía como un doble comando. Decía basta vocero de distintos temas de la actualidad del gobierno provincial, ¿no? No sé. Y ese es un punto importante porque él es el que tiene, la persona que tiene que hablar con los medios. Claro. Y me consta de que también que había cuestiones que le pedían al gobernador de parte de esa secretaría que le informen mínimamente la agenda y nunca pasaba porque Vidal lleva su propio fotógrafo, su propio tipo que lo filma. No había esa articulación, palabra que usaba mucho Alicia, me acuerdo, para que haya una buena comunicación, que es una de las grandes falencias de este gobierno. Ayer me lo marcaba un funcionario eso, de que falta, me dice, no sabés lo difícil que es coordinar con las otras áreas del Estado una cuestión puntual. Me dice que eso le sorprendía y que faltaba, viste, un poco de aceitamiento en ese punto. Eso es notorio, creo que es muy notorio. Sí, pero también pasa por una cuestión que hablábamos al principio de este superpase de día miércoles hoy, Tony, y tiene que ver con la falta de decisión por parte de funcionarios que son ejecutivos y que no ejecutan nada si no tienen el visto bueno de Vidal. Pero nada, absolutamente nada. Entonces hay un temor. No puedes coordinar nada. ¿Para qué estás en ese lugar si no puedes ejecutar nada? No quiero ser repetitivo, lo mismo sucede con Milei, Claro, pero digo, entonces, ¿para qué aceptás un lugar en el que tenés que tomar decisiones fuertes o no tan fuertes, pero no las tomas nunca? ¿Cómo vas a coordinar? El único que estaba a cargo de todo, o la única persona con la que yo sé que estaba a cargo de todo, por hablar, por verlo, por saberlo, y creo que ustedes van a coincidir, y que estaba al tanto hasta de lo que pasaba en Santa Cruz, era Néstor Kirchner. Claro. Y de ahí no hay nadie más que le dé el coro para hacer lo que hace él, entiendo yo, por ahora. Quién sabe, mañana surge otro, bueno. Pero el único que estaba al tanto de todo y de todo lo que hacía era Néstor Kirchner. Sí, era otra provincia, era otra la población, eran otras épocas igual. Sí, hablando de comunicación un poco más lenta, no estamos con la parafernalia de que hoy el minuto segundo a segundo. Sí, claro. Sí. Claro, pero no digo de comunicación, sino que él estaba al tanto de lo que pasaba. Con sus funcionarios. De sus funcionarios y de todas las áreas. El tipo se metía en todos lados, lo cual está la anécdota famosa que llamaba para preguntar tal o cual cosa al azar a un director de cualquier área y lo hacía solo para molestar y para saber qué pasaba. Sí. Digamos, yo no conozco a nadie que lo así, y Vidal no es así. Lo más cercano que puede llegar a ser de que está en todo es Valgorazo. Lo más cercano. Sí, así por la cuestión tampoco está de que no delegan. De no delegar. Y bueno, en el caso de Palazzo también le ha pasado cosas de que ha delegado y no le ha ido muy bien. Claro. Eso también me consta, no le ha ido muy bien, por eso también ha hecho cambios en su gabinete municipal. Bueno, Juli. Una noticia de último momento, Tony, que Jorge Vera fue condenado a 5 años de prisión por la muerte de Rodrigo Coquito Ollarzo. Increíble, le dieron la cantidad de años que pidió, que había pedido mucho menos de lo que había pedido. Los demás que eran 20, ¿no? 20 años pidieron. 20 y dio la fiscalía. Bueno, entonces lo calificaron como una cuestión no culposa, creo yo, porque al darle 5 años le dieron muy poco, creo. Es llamativo, pensé que la presión de como sucedió, salvando la distancia, como sucedió en el caso de Emilio Maldonado, iba a ser
iba a ser más fuerte para los jueces, se ve que no. No, y nuevamente queda en el tapete el desconocimiento que tienen los jueces, los magistrados, a la hora de discernir o fallar en cuanto a muertes en incidentes viales, ¿no? Claro, son 5 años, claro, sí, bueno, sí, ese es otro tema, en algún momento lo tenemos que hablar, que es el alejamiento, pero gigantesco que hay entre la justicia y la gente, y entre nosotros, no la gente como si uno estuviera afuera. Es realmente increíble. Ahora, si son 5 años, va a cumplir menos. Claro, porque le toman lo que ha venido estando detenido. La preventiva. La preventiva, y puede salir tranquilamente a los 3 años, 3 años y medio estar afuera. Sí, y no te extraña ir por ahí verlo por la calle. Y Sí, seguramente sí. va a haber una instancia de apelación. Y por parte ahí se de- esperaba, ¿no? Un fallo ejemplificador, digo, Bueno, en cierto sí. punto decir, bueno, que marque precedente. Claro. Decir, bueno, de que también haya una señal de que si pasan ese tipo de cosas, hay consecuencias también. Yo no he seguido mucho el caso, sinceramente, porque lo cubren mis colegas. A esto Juli principalmente ha estado, bueno, Tony, vos también. Pero sí, suena a poco, ¿no? Suena poco y rápido digo, el caso de que me parece que tendría que haber sido ejemplificado por un hecho que ya ha sucedido años atrás, por lo de... que ha sucedido un montón de veces y que no es debidamente castigado y de los cuales mucha gente sabía y se hizo la tonta, por no decir otra palabra, mirar para otro lado. Exacto. En una ciudad que estaba en la emergencia vial, que ahora no lo está, pero que estuvo en la emergencia vial. Sí. Me parece que es obviamente que se va a apelar y demás, pero es complicado. Claro. Que lo de vuelta es raro que lo dé de vuelta la apelación, aunque hay casos, ¿no? Y Hay precedentes. es complicado el futuro para discernir otro caso importante que se viene, como el caso de la jovencita Brianna Matulich. Claro, hay que ver por qué. Me atrevo a decir que es diferente, pero entiendo que. Entiendo que ahí podría ser mucho mayor la pena, pero bueno, uno no sabe. La justicia está muy alejada de la realidad. de los requerimientos. Sí, está muy alejada, pero en todo sentido. En todo sentido, a tal punto que no paga el impuesto a las ganancias. Claro. Empezando por ahí. Bueno, Tony. Empezando por ahí. Los dejo. Chao, Tony, gracias. Nos vemos. Gracias, Tony. Un abrazo. Chao. Chao, chicos. Tony Villanueva, compañero de la redacción de Diario Nuevo Día, compartiendo con nosotros aquí este superpase que va llegando al final, 1 hora y media, ya casi llevamos de aire, sin cortes, de análisis, sin pausa, con Luciano Padín, que es periodista también de este plantel, Beto Barría, Héctor Mancilla y quien te habla, Julián Quirós. Reiteramos. Fue condenado a 5 años de cárcel Jorge Vera, agente o ex agente de tránsito municipal de nuestra ciudad, quien en la madrugada del 5 de marzo de 2023 embistió a bordo de una Ford Ranger de la Dirección de Tránsito el Volkswagen Gazelle en el que se movilizaba Rodrigo Ollarzo en la esquina de San Martín y Belgrano, provocándole la muerte de manera casi inmediata a este joven motorista que tristemente no, o al menos la sensación preliminar que tenemos aquí, no ha sido justicia, y estaremos obviamente indagando con la familia de Coquito respecto de lo acontecido. Seguramente, como lo decía Tony, va a haber una apelación, pero lamentablemente no ha sido una condena ejemplificadora. Habrá que ver los argumentos por los cuales los jueces, el tribunal, entendió que esta condena era la pertinente. Lamentablemente no pudimos estar allí porque Karina Taverne tuvo que viajar rápidamente y el equipo, bueno, no nos hemos podido clonar lamentablemente, pero obviamente que vamos a seguir esta información al instante cuando vaya expresándose la familia, y vamos a tratar de tenerlo también no solo en el diario sino aquí también en la radio.
Muchachos, muchas gracias por venir. No, por gracias contarse. por invitarme. Ha sido un muy buen super pase, interesante para indagar y profundizar. Le mando un saludo a Cacho Álvarez, que estaba escuchándonos y que me decía que en su interpretación, cuando hablábamos del kirchnerismo particularmente, se va convirtiendo en una tendencia o en un espacio político minoritario, y que es por eso que él entiende que Cristina empieza a mostrarse nuevamente entre la gente. Le agradecemos enormemente a Panadería Bongia, que en sus 6 sucursales te ofrece facturas, las clásicas, innovadoras creaciones también, y roticería. Podés buscarlos en Facebook y también en Instagram para conocer la dirección de las 6 sucursales y ver cuál te queda más cerca para ir a probar las delicias que elabora Panadería Bongia, que Tremenda hemos factura, disfrutado ¿eh? aquí. Muy bueno, sí. Incluso lo vieron a Luciano escondiéndose detrás del micrófono, comiéndose una de pastelera. No quería quedar pegado, ¿viste? Nada, yo cambié el plan igual, así que no se preocupe. Brian la cometió igual. Brian también vino y irrumpió. No aguanté, la vi medio. ahí y dije, tengo que No, estar. sí, yo me aguanté, pero ahora le voy a atacar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan día a día en esta propuesta radial y también de streaming en el 100.9, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Son las 2:30 del mediodía de este miércoles 2 de octubre y te invitamos a que te quedes escuchando buena música en el 100.9. En un rato, nada más, continúa la programación en vivo con Fuera de Contexto. Hasta mañana. Despertate con la energía del rock que solo nosotros te podemos